Hola a todos, bienvenidos a Séptima Estación. Un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. De este lado Jesús Baclini. Y hoy tenemos a dos invitados muy especiales de un podcast que es casi que, siento que ya es casi que familia, que son los dos compañeros del Invernadero Horror Podcast, Alejandro Giribone y Jesús Allende. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias porque se hizo esperar tanto que hasta cambió de nombre, ¿no? Uno de los podcasts. Sí. Cris, Jesús, bueno, muchas gracias. Les diría gracias por la invitación, pero fue casi que nos colamos, como decimos así, acá en Argentina, escuchamos horror cósmico y nos metimos por la ventana. La verdad Claro. que teníamos muchas ganas de participar en este episodio. No, es que igual fue cuando vi el entusiasmo de Alejandro que estaba hablando con él de eso, fue como que coño, sí, vamos a hacerlo de una. La razón quizás por la que no me lancé de frente a decir vamos a hacer un episodio todo es porque en el pasado ya nos habíamos dado cuenta de que era complicado, teníamos que con tiempo, anticipación, cuadrar y tal, pero ahora fluyó y estamos en la última semana de octubre y pues nada, pues los planetas se alinearon y listo. Sí, se alinearon porque todo surgió de... creo que Chris me había consultado si le podía mandar un audio para el especial de Hombre Lobo, que yo no tenía el tiempo para revisitar algunas películas. Y justo me dijo, mira, el que viene es el horror cósmico y bueno, ese audio se convirtió en una autoinvitación, básicamente. Sí, es que al final se hizo esperar muchísimo este encuentro, entonces ya era justo y necesario. Y qué mejor tema que este, que también es bastante complejo, ¿no? A nivel de... Es complejo que bueno, sí, ahí vamos a empezar. Yo creo que en toda especie de obra en la que se intente plasmar es bastante complicado de definir. Entonces, aquí vamos a tratar de tener ese debate y intentar hacer el esfuerzo de definirlo. No, y yo confío mucho, quizás un poco aquí quitándome el peso yo del hombro, en que ustedes nos ayuden a definir qué carajo es el Cosmic Horror. Porque la definición, las distintas que he visto y las películas y las obras que como que representan al género. O sea, he visto muchas discusiones, gente que considera que algo es Cosmic Horror, otros que no, que sí, que esto, que aquello. Es como, no es algo como tan difícil de definir como, qué sé yo, el slasher. Exacto. Entonces yo, al menos por la definición así muy coloquial que yo en mi cabeza puedo plantear del Cosmic Horror, es que es como una fuerza desconocida más allá del hombre, ¿no? Como algo que no es bueno ni malo, simplemente es. Por eso también se relaciona mucho con Alien y con criaturas, creo yo, porque ellos no están haciendo algo por y voy a matar a esta gente porque soy malvado, sino es su naturaleza. Pero es muy de eso, como el terror a lo desconocido y una amenaza que va más allá y que también lo hace uno como contemplar la pequeñez del ser humano. Del ser humano. Yo creo mucho que ayuda a definir eso, el hecho de que el horror cósmico al final lo logra definir muy bien. El horror que sientes cuando sientes ignorancia por esto desconocido, que suele ser que viene de fuera, o sea, que no es natural de la tierra, por decirlo así. Pero creo que esa ignorancia es lo que puede detonar el hecho de que ese horror exista. Y creo que es como una de las características principales que pueden definir el Cosmic Horror. Ahora ustedes, ayúdenos a complementar todo esto y a decir qué creen cómo lo definirían. Sí, esta creo que es justo la antítesis del especial anterior, ¿no? Donde creo que la figura del hombre lobo está más o menos definida, o sea, hay variantes, pero hay reglas explícitas de qué debería tener y cómo debería ser la forma. En cambio, lo que sería el cosmicismo, que después desemboca en el horror cósmico, es mucho más amplio. Hay un problema, que creo que esto es lo que vos decías, Chris, de las películas, es que el ser humano rotula mucho y entonces es muy fácil como reducir conceptos complejos en una palabra, más en el cine o en la literatura, que bueno, dicen, no sé, esto es Lovecraftiano o esto es horror cósmico porque es casi que un tag, ¿no? Un tagline de venta. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero sí hay cosas que creo que son muy importantes. Algunas las tocaron ustedes, me parece. Yo creo que también hay que contextualizar, justamente viene casi en respuesta al gótico, que trataba mucho de horrores etéreos, de fantasmas, castillos embrujados, y Lovecraft, que obviamente es el precursor de esto, le da vuelta al tipo de horror y hace un horror mucho más materialista, donde
o sea, el miedo principal es, si querés, el anti-antropocentrismo. O sea, el hombre deja de estar en el centro de la discusión y en el centro del foco. Y eso genera como dos cosas importantes, que uno es no sé si el vacío, porque es la antítesis de la búsqueda de significado. Nosotros como humanos buscamos significado en las cosas. Y cuando vos te enfrentás a algo que no puedes ni concebir, no le puedes ver la forma porque habita en otra dimensión o nuestra percepción no nos permite ni siquiera verlo, se genera un vacío y eso nos da, como que nos hace reflexionar lo infinitamente chicos que somos. Y el otro elemento, que también igual esto también podríamos hablar de Lovecraft, es el tema de la otredad. O sea, nosotros, hay una dicotomía entre el yo lo conozco, yo me conozco, yo conozco, no sé, el ser humano, si lo querés ampliar, pero el otro no lo conozco. Y ese otro es desconocido, y obviamente el miedo al desconocido, que es la cita más famosa de Lovecraft, es el miedo más puro del humano, y el miedo es como la sensación más fuerte del humano. Entonces eso es como la pureza principal. Y obviamente, bueno, hay que notarlo. Lovecraft vivió en un momento particular, en una sociedad particular, y era un profeso xenófobo, y esa xenofobia la termina permeando en estos miedos que él siente. Y entonces la otredad me parece que es importantísimo. Pero si hay que reducirlo más chiquito, y ahora le doy lugar a Jesús, es sentirse tan abrumado por lo infinitesimal que somos como ser humano frente al tamaño inconmensurable del cosmos, que eso como que nos deja en un estado catatónico y nos deja sin poder entender lo que está pasando. Como que toda nuestra lógica, las leyes de la física que nosotros centrábamos nuestro mundo ya no tienen sentido. Y eso como que nos desfigura toda la regla de valores, ¿no? que tenemos como seres humanos. Así que más o menos yo creo que esos son los ejes centrales del cosmicismo y del horror cósmico. Pues Sí, genial. bastante Bueno, acertado. Sí. Y qué decir después de esta tesis cósmica que bien desarrolló Ale. La verdad, yo por mi lado decir que justo tengo mucho amor por el horror cósmico desde chico, leer los relatos de Lovecraft, que es de los pocos autores, escritores que puedo releer. Es como que yo todo lo que consumo avanzo a nuevos autores, nuevos, pero a Lovecraft siempre vuelvo a releer sus relatos, me encuentro con nuevas cosas. Es como que termino de leer un relato de Lovecraft y se me borra de la cabeza. Y creo que tiene mucho que ver con esto de lo que estaba hablando Ale, de las imágenes que se te generan a través del terror cósmico, que tal vez muchas veces tienen que ver con el momento que estás viviendo cuando estás leyendo eso, que después de reencontrarte con el relato años después, son otras las imágenes que se te generan, mismo porque tus miedos cambiaron. Qué sé yo, de chico le tenía miedo a la oscuridad, de grande tengo miedo a no llegar a pagar el alquiler, cosas así. Sí. Que un poco explicado así bien burdo, pero hay una metamorfosis en los que son los miedos de las personas, ¿no? Y eso Lovecraft lo trabaja muy bien. Lo que quería agregar, adhiero a lo que dice Ale, creo que también el terror cósmico maneja muy bien el tema de las escalas, ¿no? De dónde nos posiciona, de dónde posiciona el punto de partida del terror, ¿no? Porque tenemos estos seres colosales que son imposibles de definir. El mismo Lovecraft parte de decir, no lo voy a describir, sino te da unas pinceladas y vos terminás de construir este cuadro horroroso. Y tenemos acá el hombre microscópico, ¿no? Es como que para entender lo que es un encuentro de este estilo podría ser un ser humano con Zulu o cualquiera de las deidades que maneja Lovecraft, es como el encuentro entre una hormiga y el ser humano, ¿no? Para la hormiga se va a encontrar con este ser que para el humano puede pasar y de forma inadvertida pisarla, ¿no? No hay ningún tipo de maldad. Es todo un encuentro casi hasta aleatorio en el que pueden pasar un montón de cosas. El ser humano puede ver a la hormiga y por diversión aplastarla, por diversión torturarla o pasar de largo o quizá construirle un camino para que pueda llegar de forma más
más rápida el hormiguero. Toda esta lógica es la que se maneja en los relatos de Lovecraft, entendiendo que nosotros vendríamos a ser las hormigas, ¿no? Donde del otro lado tenemos esta figura que si la hormiga además tuviese un poco de raciocinio, quizá vería a esa figura humana como un dios, ¿no? Y acá entonces tenemos a todos estos seres Lovecraftianos que son dioses porque son puestos desde el punto de vista del humano que necesita la religión, la fe, para darle un sentido a algo a lo que no le puede encontrar ningún tipo de sentido porque no tiene la capacidad para llegar y acceder a ese conocimiento. Hablando de todas esas definiciones, que bueno, que las dos me parece que están muy bien, creo que me dan a mí personalmente un entendimiento más amplio de esto, de lo que en los poco tiempo que tuve estos días de investigar, me dieron. Pero hablando de eso, yo que hace poco leí, por primera vez terminé de leer el primer tomo del problema de los tres cuerpos, y eso sería considerado cosmic horror. Por todas las definiciones que eran. Porque él lo estaba discutiendo con Jesús ahora y yo dije, eso es como hard sci-fi. Me diría, pero es que según lo que está diciendo Jesús Allende, lo que está diciendo ahora era que, o sea, la escala, lo pequeño. Me acuerdo que hay un capítulo específico de ese libro, el penúltimo, que se llama Insectos. Y habla de eso y ese me reventó la cabeza ese capítulo, me pareció increíble. Entonces yo decía, no, esto no es cosmic horror. También tú hablas del entendimiento y que no lo hay, que no lo puedo entender. Entonces, a pesar de la escala gigante, desde el punto de vista de los protagonistas de esa historia, nosotros podemos entender algo, o ellos entienden. Por ahora. Lo que, bueno, yo he leído solo el primero, ¿no? Pero bueno, yendo un poco hacia ese lado, yo creo que a pesar de que hay cosas, hablando específicamente de tres cuerpos, hay cosas que asustan, hay cosas que yo literalmente le dije a Cristian que me asusté muchísimo. Yo también, yo leyéndolo por la calle pensando. Yo pienso que la obra como tal no es una obra de horror. Y a pesar de que tenga cosas que dan miedo, a pesar de que igual calce con ciertos aspectos que comentaron Jesús y Alejandro, no lo considero como una obra como tal porque su intención original no es de horror. O sea, su género primal no es el horror. A pesar de que tenga cosas que asusten. Pero ustedes sí, que... yo creo que... Un segundo. Que inclusive en la trilogía, que no voy a spoilear, pero el alcance se vuelve cada vez más grande, muchísimo más grande. Siempre hay un entendimiento. Entienden por qué está pasando la cosa. A lo mejor no entienden la física de las cosas, pero no es algo que no pueden ni siquiera lograr concebir porque están en grados de magnitud, como decía Jesús, de una hormiga al tamaño nuestro, ¿no? Y lo peor de todo, que esto solo para agregar a lo de Jesús, es que usualmente el problema principal es que la hormiga que somos nosotros pensábamos que éramos el centro. Entonces cuando se nos da vuelta eso, ahí es donde estamos en un estado catatónico, potenciado porque usualmente los protagonistas del horror cósmico, o en especial de los cuentos de Lovecraft, son científicos. Entonces es muy difícil que caigan en esto de buscar deidades. Tratan de encontrarle la lógica científica y cuando no la encuentran, ahí es como el literal descenso de la locura que es casi un sinónimo de los personajes Lovecraftianos. Perdón, solo muy cortito, pero eso es lo interesante, los relatos de Lovecraft, que generalmente son todos en primera persona, tiene estos personajes que son científicos y que arrancan y dicen, a mí lo que les voy a contar no me lo van a creer, yo soy científico de mis cantones, de la Universidad de Yale, de no sé qué, de Columbia, estos son todos mis títulos y después me pasó esto, me encontré con algo a lo que no puedo explicar. Y eso le agrega como una cuota de realismo que es sorprendente. Sí, que bueno, exactamente es como me sentía leyendo, perdón que siga, pero es que lo tengo muy fresco, que lo siga referenciando, pero leyendo el de Tres Cuerpos fue eso de cómo los personajes son tan inteligentes, son científicos, físicos, no sé qué, le da como mucha sensación de veracidad a todo el relato que lo hace más inquietante. Y que el autor en sí es ingeniero eléctrico también, entonces... algo así. Pero yo justo que le estaba diciendo que releí un relato de Lovecraft que me gusta, que no los he leído todos, he leído algunos cuantos, pero este era uno de los que más me gustaba, que era El color que cayó del cielo. Y justamente ese relato es desde el punto de vista de un granjero. Y me llama la atención porque ahí sí es como la historia de un granjero sobre lo que le pasó a un vecino de él, contándoselo a alguien.
Pero también le da como otra personalidad como a la voz que lo está relatando, pero... Claro, el coloquialismo de los cuentos que uno muchas veces ha oído de otras personas, que ay, a no sé quién le pasó tal cosa y una verga. Entonces que más bien por ser esa persona, tener el estatus que tiene, cuando él le comunica los problemas que está teniendo en su granja, los reporteros, a la gente de la ciudad lo toman como creencias de pueblo, cosas que no, y son como eventos de alienígenas, no sé, de un meteorito que contamina y empiezan a pasar estas cosas súper extrañas. Entonces, sí, a mí me parece que también entonces juega mucho el punto de vista, porque entonces alguna versión de tres cuerpos, pero el punto de vista de otro ser que no sea un científico que pueda darle lógica a todo esto, puede ser más, o sea, no sé, lo puede ver más como una deidad o como algo así más místico o inexplicable de otra manera, ¿no? Claro, al final creo que influye mucho cómo hablábamos de civilizaciones antiguas y cómo podían percibir ciertos fenómenos naturales que hoy tienen explicación como algo mágico o fantasioso y asignarle deidades a cada una de esas cosas. Entonces imagínense que nosotros en algún punto en el futuro exista un contacto con entes que hagan cosas que nuestra ciencia, o al nivel avanzado de nuestra ciencia, no pueda explicar. Muchas personas van a creer que eso es magia o que es algo a lo que no pueden explicarle y lo pueden asignar como o ver como una deidad. Entonces, creo que todo aplica mucho. Y eso va de la mano con lo de las escalas que comentábamos hace rato. Mientras más inentendible, impresionante y magnífico sea algo, más nos va a turbar nuestra percepción de ello y de la realidad. Incluso podría llevarnos hasta la locura, que también es lo que hace Lovecraft con sus relatos y su personaje. O sea, como esa perspectiva de la locura y el inentendimiento y la ignorancia respecto a lo que está viviendo. Ajá. Y eso, la escala, la pequeñez de uno con respecto a lo otro, eso sí. Y paradójicamente que mientras más entendemos, más locos nos volvemos en estos mundos de Lovecraft. También es una ¿dónde fue que leí hace poco también leyendo sobre esto, sobre eso, benditos los que ignoran, los que no entienden, algo así, no me acuerdo en qué lo estaba leyendo. Pero bueno, hablando de películas, y yo creo que lo bueno sería sacarnos como las principales en el sentido de las que se ven de primero con respecto y ya después irnos yendo a lo menos conocido. Pero ¿cuáles, a ver, chicos, cuáles dirían ustedes que son las principales a nivel de popularidad películas que se relacionan con el género del cosmic horror, el horror cósmico? Bueno, principalmente yo calculo que La Cosa de Thing sería la primera que la gente asociaría. Tiene muchas cosas de horror cósmico. Yo creo que muchas de las películas que vamos a hablar tienen muchas cosas, no sé si todas tienen todas al mismo tiempo, pero me parece que La Cosa, hablo de la de Carpenter, no vi Sí. la de los 50 creo que es, que bueno, es un remake. Y después, así muy muy conocida, bueno, Alien, yo creo que cuando hablemos Alien y Covenant en específico, tienen muchas cosas del horror cósmico y en especial lo que me parece va a ser nuestro ancla, que va a ser la única novela... No, Prometheus. Ah, perdón, Prometheus, sí. Que es la única novela que publica Lovecraft, pero Lovecraft no llega... Lovecraft es como esos autores o artistas que les suele pasar, que no se hace conocido en vida. De hecho, muere en la miseria y solo logra publicar una sola novela, que es En la montaña de la locura, una de sus mejores obras. El resto son cuentos cortos. Y hay como un mundo perfecto que está adaptado en el cine, en dos películas de La montaña de la locura. Una es La Cosa, y la otra es Prometheus. Entre esas dos películas está esta adaptación de esta novela que con Jesús nos apasiona. Pero yo diría La Cosa y Alien como las más conocidas. No sé, Jesús, vos si se te ocurre alguna. Tengo muchas más, pero digo de más a menos. Lo que pasa es que para mí está más en la literatura el tema del horror cósmico y sí tenés películas que captan la esencia de algo que es muy difícil porque como decimos es algo que trabaja mucho la imaginación, entonces las mejores películas de horror cósmico son las que menos muestran. Ya cuando tenés mucho... ¿cómo es esto? Mucho monstruo, mucha entidad que es palpable en la pantalla, se pierde mucho, ¿no? Pero de las que mencionó Ale, sí, toda la estética de Geiger es completamente horror cósmica. Después, no sé, se me ocurre La Boca del Miedo también, que es Carpenter, o sea, debe haber leído mucho. Sí. Mucho Es una Lovecraft, trilogía, seguro, básicamente. porque... Sí. La trilogía de Sí, la la tercera, oscuridad. ¿cuál es? Prince of Darkness. La Boca del Miedo. Sí, Prince of Darkness y En la Boca del Miedo.
y La Cosa. Pero bueno, Sí, entonces, sí. ¿qué opinan? Hablando para sacarnos esas películas de encima. ¿Qué opiniones tienen en general de esas películas, ya sea como dentro del género de comics horror o en general? De Alien y de La Cosa, que son como las más representativas a nivel así general de ese subgénero. O sea, de La Cosa, más que decir que es una película perfecta, no puedo, no puedo hablar mucho más. No, Sí, pero me gusta. sí, si querés, solo podemos hablar un segundo, Jesús, haciendo un recap muy chiquito de Las Montañas de la Locura y por qué decimos que es una adaptación. Pero básicamente una novela de Lovecraft que cuenta de una expedición en la Antártida, que originalmente va a una expedición y después va a una expedición de rescate porque esta primera como que se pierde. Y lo que terminan viendo, lo que terminan encontrando en la Antártida, en aparentemente un lugar inhóspito donde nunca pudo haber vida, es algo como que fuera de este mundo y les reconfigura toda la realidad. No sé en realidad qué tantas cosas podemos decir, digo, sin spoiler literalmente el libro, pero lo que encuentran es muy similar o lo que despiertan a lo que pasa en La Cosa y lo que pasa en Prometeo. Pero no sé si podemos contar lo que pasa. Sé que ustedes juegan mucho más en la línea de no spoiler que nosotros, que Sí. directamente vomitamos todo. No, Eso sí, lo teníamos yo que ya hablar porque por nosotros somos egoísmo, siempre full spoilers. yo porque quisiera leer esa, Sí, yo me igual. intriga y pues es como que, oh, no lo digas porque quiero saber. Sobre O sea, todo porque yo ayer vi La Cosa, que Jesús la vio por primera vez yo ayer. no la había visto jamás. Por eso sonreí cuando Ale dijo que era una película perfecta, porque a mí me encantó de Brutal, principio a ¿no? fin. Me parece que es una película a ver, creo que lo que más resalta así superficialmente son los efectos prácticos de estas asimilaciones de los seres vivos que están en esta base. Y es asquerosísimo. O sea, es brutalmente asqueroso y me dio mucho miedo y me pareció increíble cómo se veía todo. O sea, me pongo a pensar en el CGI que se usa hoy en día, que creo yo que cada vez va peor desde que se empezó a usar de una forma más continua, no sé, finales de los 90, principios de los 2000, que siempre me acuerdo, por ejemplo, el ejemplo de Spider-Man, la de Sam Raimi, la primera, siento que esos efectos se ven muy bien. Y veo ahorita, no sé, Spider-Man No Way Home y creo que hace falta eso. Entonces, estos efectos prácticos que logran impresionar. A mí incluso hubo momentos en los que quería quitar la mirada de la pantalla y a la vez no quería porque estaba demasiado fascinado con lo que estaba viendo. Me parece que es un mérito muy grande para la película en su todo. Pero también algo que valoro mucho y que creo que aporta al concepto de cosmic horror, que la palabra concepto la quiero expandir un poco más más adelante como característica del cosmic horror, es que toda esta intriga, todo este misterio se siente muy palpable de los personajes, de la situación. O sea, no sucede como con otras cintas que uno las está viendo y siento que meten cosas o situaciones solamente para lograr llegar al mínimo de tiempo de la película, a pesar de que maneja un concepto interesante. Acá creo que todo lo que pasa aporta esta atmósfera de misterio, de horror, de maldita sea, estamos atrapados en una fucking base en la Antártida De incertidumbre y no constante. sabemos qué hacer, no sabemos en quién confiar y eso se hace súper palpable. Entonces creo que se logra mantener en toda la película esa sensación y hace que, como dijo Ale, la peli es perfecta, man. O sea, es brutal, me encantó. Sí, a mí me parece que esa peli tiene eso, bueno, superficialmente los efectos prácticos son buenísimos. Que le estaba contando a Baclini antes de grabar que yo esa película la primera vez que la vi fue porque un tío nos la puso un domingo que estábamos viendo como películas. Recuerdo que vimos Million Dollar Baby de Clint Eastwood que estaba nueva. Película familiar. Vimos no sé qué tal y en la noche puso La Cosa. Y yo tenía como 11 años y yo estaba con mi hermano así como que ¿qué coño estoy viendo cuando la cabeza se le sale así? Y yo a mi tío y mi tío nos está viendo como que eso era lo que quería. Y yo quedé muy impresionado cuando vi la película en aquel entonces, pero no sabía que era una película famosa. Fue después de grande, cuando uno se vuelve más cinéfilo y tal, que esta película que vi de niño que me reventó la cabeza, resulta que es un clásico y la he vuelto a ver, no sé, como que cada año, cada 2 años la veo y me parece brutal esa película. Y Muy buena. aporte a lo que hablaba del concepto del género. Creo que el cosmic horror se basa muchas veces porque Jesús comentó lo de las criaturas, ¿no? Y que es algo muy inspirado en Lovecraft, que prácticamente acuñó el género desde la literatura. Pero siento que el concepto, o sea, las películas que hablan de cosmic horror muchas veces se mueven en un concepto
si hay una criatura, ¿qué hace esta criatura? O cómo afecta, muchas veces la afección espacio-tiempo también afecta a los protagonistas, cosas que no entienden. O cuando directamente, como en Event Horizon, que lo hablaremos más adelante, aluden mucho a los recuerdos de las personas. Entonces, o sea, como momentos traumáticos. Entonces, en la cosa está este ente que de alguna manera absorbe formas de vida a su alrededor para mimetizarse y poder ir ganando terreno. Entonces, aunque los protagonistas logren entender eso, igual Están indefensos. están indefensos y hay una ignorancia también en cuanto a qué hacer al respecto. Pueden intentar deducir y conocer cómo identificar a quién está invadido, quién no es real ya, pero no sabe más nada. O sea, comparado con lo que saben, lo que no saben es un océano. Entonces, creo que eso aporta a ese miedo y al hecho de que se califique como Cosmic Horror, aparte de todo lo demás que ya hemos hablado. Porque hay muchas cosas que son interesantes de Thing como una película de horror cósmico. Primero, que es anti-Lovecraft en el sentido que Lovecraft rara vez describe a estas entidades, porque bueno, capaz esto es un recurso medio barato, pero abusaba un poco son indescriptibles y hacía como esa bolsa del Papa. Y a veces lo describía un detalle vomitivo, ¿no? Demasiado como, bueno, algunos de los personajes sin ahondar en la montaña de la locura. Pero lo más importante del The Thing es que nunca se ve la forma, nunca sabemos la forma del Thing. O sea, el The Thing tiene una forma inherente que nunca se la conoce, nunca. Entonces, eso ya hace que se empiece a jugar este juego de misterio, que también hay un montón de... También The Thing es una película más comercial y que es una película de cabin fever, ¿no? De fiebre de cabaña, de paranoia, pero tiene muchas cosas de... Por ejemplo, el primer personaje en volverse de loco o en caer en pánico es el científico que se da cuenta que esta entidad se puede multiplicar muy rápido. Y que básicamente lo que termina diciendo es que se tienen que matar todos para que se quede el mal en la Antártida, ¿no? Y eso lo vuelve rápidamente loco. Y hay algo que también es muy propio de los personajes Lovecraftianos, que por eso me parece creo que se llama Blair, no me acuerdo bien, pero el científico. Es que usualmente el científico o el personaje protagonista termina convirtiéndose simbólica o físicamente en estos monstruos, ¿no? Parte de este descenso de la locura. Y si se acuerdan, la forma final que tiene la cosa, básicamente el único elemento humano de esas cosas finales es este científico. Creo que le sale en la cara ahí. Sí. Pero lo que mejor hace The Thing, que esto lo hablé como una especie de los elementos del horror cósmico, que es el uno y la otredad, es que acá la otredad se infiltra en el uno. Porque vos tenés la cosa foránea vestida o sea, en una máscara de uno, y bueno, ahí es donde se viene toda la parte paranoica. Y hay muchísimos elementos que hacen alusión a la montaña de la locura, que no los puedo mencionar por spoiler, pero desde que despiertan algo, literalmente lo despiertan. O sea, hasta yo podría poner sobre la mesa que la cosa de la cosa está en una postura defensiva. O sea, no está atacando. De repente lo despiertan en un lugar inhóspito, no me acuerdo si queda claro que... Hay una nave, me parece, pero no sé si queda claro que aterrizó hace miles de años esa nave y de repente lo despiertan a este ente y no sabe, se está enfrentando con gente que lo quiere matar. Entonces, parte de no saber qué es lo que quiere, porque no sabemos qué es lo que quiere. Más allá de defenderse, da este lugar de incomprensión y que obviamente termina volviéndolo loco, al punto tal que nunca sabemos si realmente los dos que sobreviven tienen la entidad o no, y si esa entidad se puede propagar y básicamente el apocalipsis es llevado a cabo o no. Pero bueno, esas como cosas finales. No sé si Jesús tiene algo más, pero para pasar a alguien. Yo, sin spoilear, podría marcar una similitud muy grande que tiene la montaña de la locura y la cosa, y una gran diferencia entre la similitud que manejan el tema del miedo. Creo que mi tocayo Jesús ya lo había mencionado, que es el tema del miedo, del quiebre de confianza. Están personajes están en un lugar completamente inhóspito, donde la base de la supervivencia es confiar en el otro, ¿no? En tus compañeros. Tu vida depende de este equipo para sobrevivir.
Ahora, cuando empieza a haber un quiebre ahí, es donde empiezan a aparecer los miedos. Y tanto en el relato de Lovecraft está también, ¿no? Porque acá las figuras son por ahí un poco más jerárquicas, ¿no? Porque son científicos, una expedición, pero es casi como un ejército yendo a hacer estas investigaciones. Pero la gran diferencia es que en The Thing tenemos a este grupo de científicos, ¿no? Que intentan averiguar esta entidad que los va absorbiendo de a poco, las motivaciones, mientras que en la montaña de la locura es un grupo de científicos que se encontraría, acá sin spoiler, pero son metáforas mías, con lo que serían otros científicos, ¿no? O unos científicos aún más avanzados, pero no el típico científico que podríamos pensar, ¿no? De cómo encontrarnos con unas criaturas que cuando creemos nosotros que las estamos investigando a ellas, en realidad es al revés. Y eso, imagínense ponerse en el lugar del sujeto de estudio, Claro. se te eriza la piel, Sí. ¿no? Sí, sí, bueno, esto ahora podemos empezar a hablar de Alien y Prometheus, porque la otra película que adapta libremente este cuento es Prometheus, y todo lo que acaba de decir Jesús pasa en Prometheus, que encuentran como una civilización Es que sí, inteligente. era lo que estaba pensando. Sí, sí, Guillermo del Toro de hecho dijo que le encantaba Prometheus como adaptación de La Montaña de la Locura. Nunca no leí si realmente lo quisieron hacer así, pero es aún más parecido en lo que termina pasando. Pero vamos a empezar, si querés, con Alien antes. Ya, bueno, yo la vi ayer otra vez, porque yo Alien la vi cuando tenía, qué sé yo, o sea, la vi completa así que me senté a ver Alien cuando tenía como 19, 20 años. Y antes la había visto que la pasaban en televisión y tal. Era una película que en los 90 fue como muy... Todas las de Alien en general eran así como que las repetían en televisión y tal. Pero la vi en aquel entonces y recuerdo que me gustó. Que la aprecié y tal, no me encantó, pero que en cambio me encantaba Aliens con ese, la de James Cameron, que claro, es más una película de acción, ¿no? Entonces vi ayer Alien y, o sea, quedé con la boca en el piso completamente porque es lo que, o sea, así como los planetas se alinearon para que nosotros hiciéramos este podcast, fue como que se alinearon para que esa película saliera como salió. Todo en esa película, absolutamente todo, o sea, solo viéndolo así a nivel como técnico, a nivel de guión, de actuaciones, de casting, de diseño de producción, obviamente es espectacular. Y estaba leyendo después que fue un guión y una película que se construyó no por un genio loco que se fue a una habitación y le salió la idea de Alien, sino fue como un producto de Hollywood que se haga con guionistas y pasó por escrituras y reescrituras y no sé qué. Y entonces a nivel de guión, ¿qué necesitaban? Como la idea de que el ácido, la sangre del monstruo sea ácido, fue una idea para justificar algo de un momento. O sea, fue así como muy esquemático la manera en que se hizo el guión de esa película, a diferencia de otras obras maestras que es como más... Se romantiza más como el proceso. El de Alien fue como muy así de... Que a veces yo que he estudiado dirección y guión y he estado con esas cosas y uno a veces rechaza esos como procesos tan técnicos de avance para una idea o escaletar una película o lo que sea. Y esta película se hizo al pie de la letra así y mira el producto que salió. O sea, a mí Alien me parece que es como de influyente, a ver, como lo fue el Drácula cuando salió. O sea, en cuanto a la invención de la criatura, el planteamiento de cómo funciona, cómo se va en la película descubriendo primero el huevo, después se pone la cara. Y también me encantaría, o sea, me encantaría borrarme la memoria, ir al cine y ver Alien sin saber nada de qué es un alien, qué es un xenomorfo, qué es lo que va a pasar. Porque el proceso es tan loco, weón. O sea, es tan... salió un huevo y se me pegó en la cara. Fuck, ¿ahora qué hago? Nos llevan a la casa. El bicho, el prosthetic de la cosa que le ponen en la cara es increíble, que cada vez que se lo van a quitar, se le aprieta en el cuello. Se lo quitan, uno dice, ah, no, el pana está bien. Y de paso es John Hurt. Y todos queremos que John Hurt esté bien. Y coño, está bien. Y de repente no está bien. Y es una escena brutal. O sea, yo miré el minutaje y lleva 58 minutos la película. Cuando le sale el alien del pecho, explota así el pecho y sale la sangre y todos quedan en shock. Pero todo el build-up también me recuerda a The Invitation, que a mí me encanta esa peli la peli de Karen Kusama, que escucho gente que no le gusta tanto, a mí me encanta esa peli. Pero me encanta sobre todo el build-up, la olla de presión que es esa película. O sea, cómo va planteando todo y como la geografía del espacio en el que están, los movimientos de cámara, el ritmo que tiene. Y de Alien, eso, a pesar de que es una película que se hizo con
con esa, como muy esquemáticamente, como un producto de un estudio de Hollywood que quiso hacer una película a propósito con estos fines, tiene momentos muy poéticos, visualmente y a nivel en sí de texto, de diálogo, de los personajes que me parecieron brutales. O sea, me recordaron a, obviamente, Ridley Scott Blade Runner, pero no recordaba que esas pasajes de diálogo no los recordaba en Alien. Y movimientos de cámara así súper dolly-ins, así como súper pausados que se entran y claro, me imagino que también fue que ellos vieron los sets que tenían y no, man, tenemos que aprovechar acá todos los dolly-ins, los paneos, los tal. Así no haya ningún personaje, hay muchos momentos de solo ver a la nave. Y Que también es un personaje más, al final. totalmente. Y entonces me pasa lo mismo que me pasa con The Invitation, de que todo ese build-up me parece impresionante, me parece increíble, me encanta. Y ya al final de la película, que igual me gusta, pero es como que, ok, ya es una película de monstruos donde hay que sobrevivir y van matando uno por uno. Que está bien y el diseño del xenomorfo es increíble y el monstruo en sí, o sea, de lo que sea que lo hicieron y como sea que lo hicieron es increíble. Y repito, haber visto ahora ya está incrustada, tatuada en la cultura popular el monstruo, pero, men, en aquella época haber visto eso, o sea, entender este bicho le sale por el pecho, sangra ácido, no tiene ojos, tiene una doble boca que, o sea, es muy loco ese concepto. El que sea que se le ocurrió, no sé qué se fumó, qué se comió, pero es increíble. Y de hecho, vi que el diseño original de Giger tenía ojos. Y cuando lo estaban haciendo la película, dijo, pero no, que no tenga ojos. Un depredador sin ojos, menos emoción, menos no sé qué. O sea, es como, quisiera como escarbarle el cerebro a ese tipo y de dónde se le ocurrían todas esas cosas. Bueno, es muy loco. Y nada, me parece brutal esa peli. Me parece increíble Alien. Pero como que lo había olvidado. Anoche lo recordé, que Alien es Yo increíble. estoy en ese punto, porque yo la vi hace muchísimo también. En ese punto cuando uno empieza a ver, perdón, uno empieza a ver cine y a ver como clásicos, no sé qué, lo que está más claro en la cultura, tal, y como empezar a absorber todo. Y la vi en esa época, tenía yo eso como 20, 21 años. Y ya pasaron un tiempo y me gustaría revisitarla. Estoy en ese punto de querer tenerla fresca. El sonido también, el diseño sonoro es una locura. Esa película es brutal. Pero nada, ya, me callo. ¿Ustedes qué les parece Alien? Yo quería desahogar esto porque anoche terminé como, wow, Alien. Que son muy buenas las de Alien. Yo las tenía de chico de verlas siempre que pasaban las repeticiones en televisión y después me agarré paperas de grande y estuve 2 semanas en cama y fue la excusa perfecta de verlas todas seguidas y son fascinantes. La que menos me gusta es la 2, que es la más popular de todas, Ajá. que Sí, es vi la que hiciste una de cara James cuando dije Cameron, Alien, sí pero hiciste como que, sí, no puedo esconder. Y me gusta mucho una de las que es menos popular, que creo que es la tercera, que es la que pasa en una cárcel. la de Fincher. Pero Resurrection es, no sé, es no la sé de los Fincher. títulos. A mí esa me encanta. Usa una marioneta que hoy en día que queda medio raro con el Alien cuando es todavía más que se está formando. Pero es interesante todo el escenario de esa. Y después, bueno, la última es maravillosa. Pero sí, Alien tiene todo esto de terror conmigo, lo que estuvimos hablando, y coincido en todo lo que mencionabas de la primera película, que es la mejor. Sí, claramente la primera es yo creo que la única que realmente podría tener más elementos de horror cósmico, porque después, como dijiste vos, Chris, se vuelve más película de acción, ¿no? Cada vez Ujú, más Predator, si se ujú. quiere. Pero acá tenemos, de nuevo, otro leitmotiv. Al xenomorfo lo despiertan, si querés, accidentalmente, y juega mucho, casi como si fuese Tiburón, ¿no? Jaws, porque no lo ves, Sí. no lo ves nunca en primera plana, lo ves siempre de fondo. Obviamente esto, como siempre, y lo que dijiste vos, tiene que ver principalmente con una cuestión de presupuesto y de cosas de afuera, pero que les sirve a la película. Y algo que me parece interesante es que, si bien es mucho más tangible que las cosas de los cuentos de Lovecraft, Ujú. es tan distinto a la biología humana que esa antítesis no la podemos entender. De hecho, tiene hasta como una especie de inteligencia propia. O sea, no diría que es tonto el xenomorfo, sino que tiene otras prioridades. Y algo que también es como un elemento del horror cósmico es la indefensión del ser humano. El ser humano no le puede hacer nada al Ujú. xenomorfo. Básicamente le tira con todo y nada funciona.
obviamente como es una película de monstruos, usualmente, y que esto no es tanto de horror cósmico, suelen terminar más bien que mal, Ujú. suelen haber victoriosos, pero sí está este elemento también de que el humano se cree superior y hasta después creo que en las otras películas quiere valerse del xenomorfo como Ujú. quiere explotarlo comercialmente y bueno, ese elemento del costo del conocimiento o el costo de la arrogancia siempre termina mordiéndonos como Sí. humanos, así que eso también creo que es algo muy de este tipo de películas. Y después lo que termina pasando para mí en la saga es que cada vez lo muestran más y eso siempre le resta peso, ¿no? Ya en Covenant es, no sé, es como un perro CGI. Ya, Sí, que es lo que pasa con la 2, por eso es la que menos me gusta. Tenés el ejército de aliens ya en ya. la de Cameron. Sí, es que la de Aliens es ya una película de acción. Yo ya no la puedo considerar como otra. Es como usan el mismo mundo, pero hacen una película muy distinta de acción. Pero para mí funciona. Que pasó lo mismo con Terminator 1 y Terminator 2, ¿no? Terminator 1 es más una peli de horror y Terminator 2 es una película de acción. Yo quería decir que yo también ahora que me estoy poniendo al día con un poco de cosas que tenía pendientes, hacia literatura clásica y estoy leyendo Drácula. Y le está diciendo a Jesús Jesús Baclini, que Drácula, ese como género epistolar de cartas y de diarios y de tal, no sé si han leído Drácula ustedes, me imagino que sí. Este, que es como lo que es actualmente en el cine el género del found footage, del archivo encontrado. Y aquí es como las cartas o los diarios encontrados. Entonces me llama la atención porque es una obra, es un libro grande que tiene muchas historias cortas de distintas perspectivas, a veces con personajes que solo existen en ese capítulo, pero que ese capítulo solo funciona como una historia de horror. Y al mismo tiempo, todas las historias cortas juntas es la gran historia de Drácula. Pero hay un capítulo que no sé si lo recuerdan, pero es como que llega un bote a una costa y en el bote hay solo un hombre muerto amarrado al timón y hay una botella con un mensaje. Y el mensaje lo que tiene es todo lo que pasó en el bote. Entonces el mensaje describe así por encima a un grupo de transportistas que llevan una mercancía y en esa mercancía resulta que hay algo por lo que uno a uno personas del bote empiezan a desaparecer. Entonces yo dije, wow, esto es una buena idea, me la voy a robar, voy a hacer una peli, pero en vez de un bote va a ser en una nave y va a ser, fuck, es Alien. O sea, ya lo hicieron. Entonces, me llama la atención que ahora ustedes estén diciendo lo del libro de Lovecraft, porque a mí se me pareció mucho a esa parte específica de Drácula. O sea, me pareció es esto, pero en el espacio. Entonces, capaz yo creí que era original y simplemente es un dispositivo repetido en qué sé yo, el No, es relato que de ya horror. lo tocó Ale ese tema de que el terror cósmico tocó el coletazo del horror gótico. De Claro, es ahí que de entra ahí Drácula. cuando dijo eso, yo Entonces, pensé, sí, sí, sí. Pero nada, yo quería decir eso y nada, eso. Si alguien más quiere decir algo de Alien, pero a mí me parece un película. O sea, no sé cómo en algún momento pensé que otra de Alien era mejor que la primera, pero esta me parece, es que es increíble. Es que es una de esas películas que a veces preguntan, ¿cuál película verías? Men, Alien y no sé, El Club de la Pelea, esas películas que uno otra vez verlas por primera vez y llevarse aquel coñazo que... Entonces, nada, brutal esa peli. Para quien sea que esté escuchando esto, que vaya a escuchar el podcast y no la haya visto, porque véala. O sea, es que es obligado. Sí, yo quiero verla antes de que acabe octubre. Vale. Otra vez. Sí, sí, en el mood. No, a mí me parece un peliculón. Y solo para cerrar con esto del horror cósmico y que obviamente está ligada a Alien, que Prometheus, que creo que nosotros la vimos juntos, Jesús, y a mí particularmente me encantó. Sé que fue esas películas que estuvieron bien divididas. Sí. También creo que empieza a sobreexplicar cosas de Alien. Cuanto más explicadas, más le sacás mística. Pero en general a mí me había gustado hacia donde estaba yendo y bueno, después el tren se chocó Ya. con Covenant. Yo no vi Covenant, de Pero hecho, no la he visto. Tampoco. no diría que no es la vean, un... no, 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 no la vean, no, no. porque todo lo que bien construye Prometheus para hacer por ahí una trilogía buena, lo destruye
Covenant, Covenant. los primeros 10 minutos, Sí, donde sí. te está escupiendo explicaciones a Raval. Pero bueno, pero Prometeo fue nuestra introducción a lo que fue después un amor bastante retorcido que tenemos por Numi Rapaz. Es casi Ah, una... sí, sí, sí. Ah, ya. Acá sí. Empezó ahí, Sí, para sí, mí sí. empezó Nada, con... empezó ahí, sí, Creo que empezó fue con la ahí. chica del tatuaje de dragón, o sea, la sueca. Creo que la primera vez que la vi a ella fue en esa No, peli. para Sí, nosotros empezó ahí el amor, que tuviera después otra trayectoria ya Vale. sí, no, sí. muy O decir esta vertical, sí. actriz, ¿no? Como Ajá. individualizarla. Yo la había visto antes, la de Millennium, pero capaz no Ya, dije, ya. wow, mira esta actriz. Pero Ya. esa película es literalmente La Montaña de la Locura con algunas diferencias, porque básicamente en La Montaña de la Locura descubren algo por accidente, mientras que en Prometheus están yendo deliberadamente a buscar algo que presumen que conocen. Pero pasa lo mismo de que terminan como que abriendo la lata, ¿no? Sí. La lata de serpientes, se les va de las manos y encuentran esta inteligencia que le es superior, ¿no? Casi, no me acuerdo si le decían, pero una inteligencia creadora de otras inteligencias. No sé si Ujú. habían dicho que había creado la humanidad, pero había creado otros seres vivos, bueno, más allá de los xenomorfos, que fue Sí. algo también los craftianos, hay una lucha entre el creador y el creado, que suele pasar mucho. Entonces esas cosas están muy buenas. Es mucho más militar que Ujú. en la Montaña de la Locura porque van con muchos soldados. Pero sí, me parece que, de nuevo, para cerrar, obviamente no podemos explicar mucho sin hablar del libro, pero entre The Thing y Prometheus, con estas cositas de una expedición que va mal y que terminan descubriendo ruinas, entre esas dos está como la adaptación perfecta a la Montaña de la Locura. No, y si quieren algo más a mano también, que es bien Lovecraftiano, ¿qué es esto? La premisa de un ejército de exploradores que entran a una tumba, a un lugar antiguo y se encuentran con algo extraordinario y horrorífico. Vean, Love, Death and Robots es Ujú. la de esa serie de cortos de Sí, Netflix, que van a encontrar 4 o 5 cortos que si lo ven es siempre la misma premisa. sí. La mitad. Militares que entran a una tumba y se encuentran con lo que se encuentran. Sí, yo los he visto todos y hay varios así que hay algunos que amo, otros que odio, pero sí hay, ahora que lo dice, hay muchos que van con ese tono cósmico, ¿no? Del horror cósmico. Sí, total. Yo ahorita que estoy tratando como de limitar un poco la conversación por las películas que estamos hablando, estamos con una especie de fase hablando de entes, ¿no? Como de criaturas o entes que están presentes de una forma muy palpable. Pero hace rato que mencioné la parte del concepto. Hay películas de cosmic horror que más allá de que, o sea, se entiende o se presupone que existe un ente o hay algo ahí presente o omnipresente, lo que prevalece en la parte de horror es como, ¿qué hace eso? Y en la mente tengo pelis como The Endless o El Infinito. También está Annihilation o está Event Horizon. Entonces, agarrando esas tres, no sé, podemos escoger cualquiera de punto de partida. Pero ahí creo que aplica mucho es que el horror o lo que hace que detone esa sensación de inseguridad en los protagonistas es lo que hace esta criatura más que la criatura en sí. Porque, como dije antes, en La Cosa o en Alien, como que es más palpable el hecho de que hay algo ahí, hay como un contacto con eso, pero Hay en un estas otras... cuerpo que hay que enfrentar. Hay Exacto. algo material que hay En que cambio, enfrentar. en estas otras que acabo de mencionar, es algo que afecta y que creo que incluso da más terror hasta cierto punto por el hecho de que uno se siente más vulnerable y más impotente en la acción a tomar. Entonces, me parece que es bastante agresiva esa forma de presentar una amenaza. Bueno, vamos a hablar de que esta me la recomendó Alejandro hace miles de años y la vi. The Endless. Usted la vio hace poco. Sí. Y bueno, empiécenos. Ustedes la tienen más fresca, creo. ¿Qué tal? Usted que la vio hace poco. Bueno, a mí me impactó bastante porque, como es a nivel de concepto, existe este ente. Y claro, también esta parte de la atmósfera, porque empieza hablando de una especie de secta de la que los protagonistas huyeron. Entonces ya uno va como por un lado que se verga, una secta. O sea, es jodido tal. Pero cuando ellos ya adultos, uno entiende su percepción de lo que pasó cuando eran más jóvenes, o incluso uno de ellos que era muy, muy joven.
y hablan un poco de lo que experimentaron allí, que no eran cosas que tuviesen tan claras, y uno conoce la perspectiva de las personas que sí se mantuvieron en el campamento, que son como los que estuvieron con ellos y que de alguna manera de los que huyeron. Entonces ese primer choque, o sea, hay como una especie de atmósfera que va pasando de ser inquietante por un motivo a ser inquietante por ese motivo, más otras cosas agregadas que van sumando al hecho de la naturaleza extraña que tiene esta gente allí. Y cuando uno poco a poco va entendiendo qué es lo que sucede allí, para no dar una explicación muy amplia, pero existen como una especie de burbujas espaciotemporales. eh, y en la parte del tiempo, que creo que es la que me parece más jodida, pueden ser lapsos de días o incluso más a lapsos de segundos, Segundos. que cuando muestran la parte esta de la carpa, está este tipo Ajá. atrapado en un loop de 5 segundos, si mal no recuerdo, yo sentí que mi existencia se destruía. O sea, para mí fue A mí ese demasiado momento devastador. también es uno de esa peli que no soy fan de la película completa, pero ese momento en particular, a mí quizás como me cuesta definir así con palabras lo que es cosmic horror, la sensación que me dio ese momento de, que es quizás como lo que yo siento que es que encaja muy bien con ese género. Claro, también creo que un factor que no está tan explícito en lo que sería la definición de cosmic horror y en lo que hemos hablado, pero esta parte de ver a esas gentes como deidades, y esto es una secta que adora a este ente, entonces también es un factor que influye en el hecho de ignoramos completamente qué es esta criatura o este ente o este dios, entonces vamos a rendirle culto. O sea, la ignorancia llevó a eso como una forma de defenderse, a pesar de que igual estaban indefensos ante eso, pero es como tratar de asimilarlo dentro de su propia realidad. Entonces, también siento que esa parte la maneja muy bien como para asimilarlo como cosmic horror y dar esas sensaciones tan, no sé, traumáticas, Marco. Sí, sí, el concepto de esa peli es muy loco. ¿Ustedes qué tal con The Endless? Sí, que tiene esto que un elemento que no tocamos, pero principalmente que está presente en toda la obra de Lovecraft, que son las sectas. Y en The Endless tenemos a estos personajes que logran escapar de la secta. Lovecraft tiene la secta de Dagon, de los adoradores de Zulu, pero son figuras que están ahí para representar a aquellos que tienen algún contacto con estas entidades, por más de que sea de manera religiosa, son los que siente que de alguna manera los entienden, pero al final sabemos que todo es una adoración por las razones equivocadas. Y la escena que mejor lo representa de lo que sería el terror cósmico es cuando están tirando de la soga, ¿no? Cada uno de nosotros tuvimos nuestra propia imagen de qué había detrás de esa cuerda, ¿no? Para Joder, algunos sí. puede ser un troll, para algunos puede ser un monstruo, para otro es infinito el potencial que tiene lo que uno puede imaginarse que hay detrás de esa cuerda. El tema que algunos tiren más fuertes que otros también juega muy bien y no sé, son maneras muy inteligentes de resolver cosas con bajo presupuesto. Que para mí, mientras más bajo presupuesto, más horror cósmico puedes meter en la película. A mí me encanta esta dupla de directores. Es una dupla que hace muy bien lo que yo llamo, yo no, mucha gente, el low-fi sci-fi, ¿no? O sea, bajo Ajá. presupuesto, high concept, ¿no? Sí. Y esta película está hecha con muy poca plata. De hecho, ellos son los protagonistas, el cinematógrafo, el guionista, el director, son todos. Y lo que mejor construye es esta entidad que es raro porque creo que esta es la entidad más humana, en cierto sentido. Tiene decisiones muy humanas. Es hasta... Hace berrinches, no sé si se acuerdan, porque como que direcciona sus ataques a, creo que era Justin, que era el de los hermanos, el no creyente. Entonces lo quiere básicamente, no sé si convencer, pero lo quiere atrapar. Y es casi como si, viste que los va atrapando en estos domos. No se sabe muy bien por qué, si únicamente como si fuese una especie imaginémonos un humano viendo con una lupa a una hormiga y poniéndole el sol para que la queme, ¿no? Casi como si fuese un juego macabro. Y hay una teoría que es una teoría nomás, pero que hablaba que de acuerdo a qué tan devoto eras a esta entidad o qué tan bien rendías culto, el loop era más largo. Entonces, el culto tenía 10 años porque le eran, le profesaban. Después creo que el yankee tenía 7 días y había uno que le habían reducido el tiempo a 3 horas, que era uno medio gritón.
Sí. Entonces hay como todo un juego de que a lo mejor se pueden ir variando. Pero es como que por lados parece ser una entidad que hace las cosas porque las quiere hacer, pero también no se entiende por qué quiere. O sea, por qué quiere ver a la gente en un loop eterno o de 3 horas o de 5 segundos. Entonces eso también juega mucho a este sentimiento. Y además de no verlo nunca y de que pueda manipular el espacio-tiempo, es algo muy de Lovecraft y de estas entidades que van en otro plano. Yo creo que puede ser para ese ente como ver televisión para nosotros. Básicamente, un mero entretenimiento, un capricho, un gusto y bastante Dios, macabro al qué final. horrible. Sí. Me acuerdo también del relato ese de quiero gritar pero no tengo boca. Yo había leído Horrible. que también podría simbolizar de alguna manera como que el ente es la audiencia, el espectador, ¿no? Que está viendo esto que le pasa a los personajes, pero eso es más como un metaanálisis Sí. que otra cosa. Bueno, pero a ver, vamos a traer esto a la conversación que lo estamos hablando Jesús y yo, de que hay, de como para el entendimiento de lo que es Cosmic Horror, ¿no? Porque estamos hablando de la película Nope, que no es Cosmic Horror, pero No, que no, o sea, no se siente como Cosmic Horror, pero tiene muchos elementos que se relacionan con otras películas de Cosmic Horror. A pesar de que esa no es una película que yo nunca, como digo, solo cómo se siente esa película ya es diferente, que es algo ya no tan tangible de yo decir que esto o aquello, sino a nivel de cine hay una atmósfera que tienen las películas de Cosmic Horror que simplemente no es la que busca ni la que tiene una película como Nope, pero tiene la cosa de algo desconocido más grande que ellos, que va tal, no sé qué. Bueno, aparte que a mí el diseño de la criatura me pareció impresionante. Sí. sí, el no sé diseño si- está salido de Hideaki Anno, ¿no? De Evangelion. Ujú. Parece un Sí. ángel de Evangelion. Total. Sí, es cierto. Pero Yo ustedes... no lo consideraría porque me parece más una película casi de invasión o creo que en su podcast habían dicho de platillos voladores. Sí. Entiendo que es justamente un animal o un alienígena o lo que sea que no se puede entender y por qué hace lo que hace, pero no sé si lo consideraría. También lo que pasa en el terror es que hay muchas superposiciones de términos. No Ujú. hay algo que es Cosmic Horror y no es otra cosa. Pueden haber Cosmic Horror con Survival Horror, como por ejemplo Ujú. podría ser Alien. Pero me parece que no sé si existe la película que sea únicamente esto, que marque todos los casilleros de Claro. Cosmic Horror. Así No, que yo no le vi cosas más de la Guerra de los Mundos, más referencias de este estilo que quizá de horror cósmico. Sí, The Beach House, no sé si la vieron, pero esa es de las últimas que sí vi que tomó más Sí, la a ver, esencia de lo que yo es no terror digo, cósmico. yo no digo lo del que Nope sea terror cósmico, que creo que no lo es, que es claro, pero digo para alguien que no sepa nada de esto y que el otro día me lo preguntó alguien, pero ¿qué es horror cósmico? Y justo teníamos por ahí el libro ese de Lovecraft y yo, esto fue lo que definió eso. sí, yo más que nada porque Es la digo, no sé, Biblia casi. no siento que los espectadores en el contexto o sea, de los humanos que están viendo Maric. se estén volviendo, no sé, locos o que como que la mera visión de esta entidad le reconfigure la vida. Sí están Ya. diciendo, nunca vi esto en mi vida y Ya, bueno, quiero ya, sacar plata, es verdad. pero me parece que no es tan así, que lo vamos a ver en todas las películas que vimos, más o menos pasa. Bueno, pasa Sí. en Event Horizon, en Alien, en The Endless, hasta cierto punto. Pero podría ser por ahí. Ahora, Bueno. si es una película para entrar, está perfecto, pues es una buena película, ¿sí? No Sí. hay quejas de ese lado. Pero me parece que va por ahí. Sí. Sí, es que es como, porque me han argumentado eso. Si yo digo, una película con mi horror tiene tales elementos, entonces me dicen, entonces no, pues con mi horror y yo, no. Pero si esta peli tiene los elementos que usted, pero bueno, es más complicado que eso y lo que tú dices es como... Sí, no, pero he visto, por ejemplo, señales Cosmic Horror y digo, no. No. O sea, es Exacto. una película de invasión o de avistamiento, pero... Sí, yo creo que yo estaba pensando por un momento en Arrival, que obviamente la atmósfera no es de una película de Cosmic Horror, pero hay una cosa que me parece particular de esa película y es el concepto, lo que hablaba antes. La cosa de la comunicación, el idioma, el lenguaje y la forma en cómo se expresan estas criaturas. Que si ese mismo concepto se podría trasladar a un relato o a un corto o a una película de Cosmic Horror,
que no sea Arrival. Pero usando ese concepto se pueden hacer cosas que, traspolándolas a algo macabro, podría O funcionar. como leí por ahí una cita que decía como una película de cosmic horror es en la superficie una película de terror y en el fondo una película existencial. Entonces, que me pareció interesante esa definición. Y pensé, por ejemplo, en las pelis famosas de Tarkovsky, que si Stalker o Solaris. Y esas películas, si el tratamiento de la película sea el de una película de terror, creo que sería algo, porque es constantemente algo inquietante, desconocido en Sí. donde ellos están metidos, ¿no? Sí, Yo sí, verdad. Solaris lo pensé, pero Solaris me parece que es muy alegórico. O sea, lo que está Sí. pasando en Solaris no está pasando para mí. No, En el mundo, ¿tú ¿no? tú has leído el libro? El libro no, pero digo, por ejemplo, en Event Horizon dicen que se inspiraron en Solaris y yo no lo veo tan así. Pero No, me parece que es porque, más metafórico que otra cosa. porque No lo leí. en el libro es literal. O sea, el planeta, el mar es capaz de materializar físicamente a las personas que esta gente está Porque eso recorriendo. que dices que en la película tú sientes que es metafórico, yo también estaba pensando en un ejemplo más reciente en Men, de Alex Garland, que al final hay cosas allí Eso es que folk. podrían ser, sí, pero bueno, con las cosas que suceden al final va un poco más allá, pero es algo alegórico, o sea, no es algo que esté pasando allí. Eso no es folk, eso es Alex Garland. Es un Eso es Alex Sí, Garland. sí. Pero es algo muy que alude a los traumas del personaje Jesse Buckley, más allá de que eso realmente esté sucediendo allí. Entonces Sí. se pierde un poco pero en ya esa... es diferente porque son como películas de ensayo. Son más así Sí, como un discurso, otro tipo exacto. de cine. A diferencia de Sí, otra igual, Alex Garland, sí. que para mí es un Annihilation, ejemplo ¿no? de cosmic horror más Ajá. reciente, que es Annihilation. Ajá. Para mí Annihilation Sí, sí, es esa un sí ejemplo de aplica. cosmic horror 101 para mi Sí, sí. perspectiva. O sea, Sí, sí. Para mí también, pero es que, claro, a mí me encanta esa peli fuera del género, lo que sea, y si podemos hablar de Annihilation. Pero yo, que como digo, yo quizás hablo más de la Sí, parte, aplica. mucho de la parte técnica o de narrativa, de cómo se hizo la idea, es lo que más me revienta así la cabeza. Pero sí me interesaría lo que tienen que decir todos ustedes en sí cómo encaja Annihilation en eso, en el género del cosmic horror, como en cine. Y también si usted Yo está familiarizado antes con la novela. de habl- sí, yo antes de hablar de Annihilation, sí te tomo que Arrival tiene algunos tintes de horror cósmico, con el tema este de las entidades que tienen otra noción o concepción del tiempo Sí, que se para mueven más nosotros es imposible dimensiones. entender, ¿no? Y entendés de encontrarte con una figura que entiende el tiempo como pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Entonces, eso a nosotros nos explota la cabeza. Y Sí. es el lenguaje común que intentan tener los personajes de Arrival con estos seres que viven la vida y la existencia, de vuelta volvemos a este tema, concepto existencialista, de otra manera. Y Annihilation no había salido hasta este momento, pero sí, yo estoy de acuerdo que es la más horror cósmica de los últimos tiempos, con The Beach House, que por ahí después me gustaría si la podemos hablar, si es que la vieron. Pero bueno, cómo se adentran a esto que además es distinto porque pasa en el planeta Tierra, pero parece que es dentro de otra realidad, ¿no? Como que se creó un micromundo en una zona muy específica, Ujú. que era esta del faro, ¿no? Y donde todo va escalando y no vamos a tener ningún tipo de resolución, sin spoilear, ¿no? Pero el horror cósmico es así, ningún tipo de resolución que nos dé explicación a qué es lo que está pasando. sí, bueno, no Sí, de vimos The hecho, Beach House, pero Sí, no hemos visto Beach House, pero si quieres oyendo lo hablar que ahora, dices, me interesaría y puedes recomendar. hablarla, claro. Pero Alejandro, Annihilation, cuéntame. no, digo, Annihilation es muy parecida en lo que pasa a Color Out of Space en la película o en el libro, que es básicamente Sí. un suceso que creo que Annihilation es como un domo, ¿no? Que empieza a doblegar la realidad. De repente toda la materia y la realidad empieza a escapar de las supuestas normas o leyes y empiezan a ver, bueno, flora y fauna con actitudes o con formas distintas, amorfas, que los personajes que quiero también son científicos, ¿no? Antropólogos, biólogos, Sí, sí, Y sí. militares. Científico. y militares, no terminan de entender qué es lo que está pasando o por qué está pasando. Y en la resolución final, no resolución, pero en el clima, que no vamos a decir qué pasa,
que dan ponen como en una entidad o en algo, la razón por la que pasa tampoco se entiende nada. O sea, no se entiende qué es lo que quiere, qué es lo que hizo. Y creo que es donde más dudas nos genera. Y hay un poquito también, ¿no? de la interacción con Arrival. Hay como una interacción entre dos fuerzas distintas, una humana y otra extraterrestre o de otra dimensión. Y eso sí que me parece muy, muy, muy de horror cósmico, y a mí Annihilation me encanta. De hecho, Les Garland me encanta, salvo Men. Men no me gustó mucho. Pero todo lo que toca ese hombre... No hemos hablado, nosotros no hemos hablado de Men, pero bueno, en otro momento hablaremos. Pero de Annihilation, por lo menos que estábamos hablando de cómo, lo dijo Jesús, creo que el cosmic horror, los mejores representantes de ese género están en la literatura. Y creo que mucho tiene que ver por que la literatura se presta con más facilidad al monólogo interno y a esta como reflexión, a esta sensación interna en sí de los personajes, que en el cine es complicado de hacer. Y también eso, lo de la descripción, que un color imposible de traducir, de describir en palabras o no sé qué, leyendo cosas de Lovecraft. Pero entonces que no está la escala, ¿cómo es la red infrarroja? ¿No? Ajá. Ni entonces, aparece, no se puede en el guión de Annihilation, que lo he leído, la parte final, cuando ya se consigue, va al fondo del faro y se consigue lo que se consigue, la manera en que lo describen parece un pasaje de un libro de Lovecraft, Shapeless. O sea, me acuerdo la palabra shapeless, indescribable, algo que no tiene forma, algo que no es humano, ni es, o sea, que no es nada, pero es todo al mismo tiempo. O sea, dice una manera en que cree que usted, si no ha visto la película y lee esa parte del guión, o sea, cada quien se puede generar algo completamente distinto. Entonces, Garland, o sea... Claro, que después el equipo de producción cuando tiene que ponerlo en la pantalla, digo, ¿qué me escribieron acá? Exacto. Pero igual, entonces la manera en que se representa en la película, que yo conozco gente que esta película es interesante porque mucha gente la odia, otra gente le gusta y en ese punto los pierde. Y a mí en ese punto es cuando yo me pongo y le empiezo a prender velitas a Alex Garland y le rezo un rosario y todo, porque me parece brutal lo que él hace. O sea, cómo él representa eso y después cómo él representa el aprendizaje de la protagonista, de la criatura, sin diálogo. Solo a través de acciones. Ella empieza a entender cómo se comporta y qué es lo que hace. Pero bueno, a mí Annihilation, como para hablar un poco del concepto otra vez, la película empieza hablando de los átomos, de las partículas, de las células. De las células que se pegan a otra y se multiplican. Exacto, un poco lo que sucede con la metástasis, un poco de procesos celulares, que no me voy a entrar porque no sé mucho al respecto, pero la película habla de eso y justo llegados a ese punto, al final, ya luego de haber hecho todo este paseo con ellos, que todo lo que sucede con esta cosa que alteró este domo lo afectó a nivel celular, o sea, todas esas son mutaciones y evoluciones de las formas de vida que no son normales del planeta Tierra. Pero lo que hace, que lo explica la película, que siento que a mucha gente yo porque esa película la he visto muchas veces, pero lo que hace es que el ADN y la vida y la luz y todo, absolutamente todo lo pasa a través de un prisma. Y en ese prisma como uno pasa un rayo de luz y él divide la luz en el prisma, eso lo hace con el ADN y con todo, y por eso es que se mezcla el ADN de una planta con el de un cocodrilo, con el de esto y con todas estas cosas. A lo que quería llegar con eso también, que es que hay varios conceptos de eso que usted está hablando, con lo que tengo en la mente, como que no logro calzarlos del todo, pero creo que eso aporta más esa sensación de ignorancia de este ente, por decirlo de alguna manera. Es que cuando nosotros vemos al personaje de Oscar Isaac cuando llega y tal, y luego conocemos qué es lo que le sucede a él realmente a través de esta cinta y cómo termina y qué es lo que le sucede, uno, al menos a mí, desde mi percepción, el Oscar Isaac que llegó a esa casa no es el Oscar Isaac que se fue. Y eso le pasó también a Natalie Portman. O sea, la Natalie Portman que entra a ese lugar y se mimetiza con este ente y tienen como este proceso de entendimiento, no es la misma que sale. Y creo que es como este evento, este ente o lo que sea, de alguna forma ganando. Claro. Entonces,
Y Como que no- logró hacer ese efecto de una manera que no terminara como estas criaturas fusionadas con plantas y que no se entendían ni qué eran, a hacerlo Claro, perfectamente. y que no es bueno ni malo, sino es como... Su modo de supervivencia de alguna No, es como manera. el siguiente paso evolutivo de la Tierra, es ahora esta va a ser nuestra... ya los humanos, ya se acabó su época, viene otra cosa. Me recuerda también a la película esa de zombies, La chica con todos los dones, The Girl with All the Gifts. Pero esa sí tiene un mensaje más explícito. Más explícito en ese sentido, sí. No sé si ustedes están familiarizados con el libro en el que se basó Annihilation. Yo no lo he leído. No, al menos de nombre no. ¿Es De- igual el nombre? Se llama, el escritor se llama Jeff Van der algo, no sé, me acuerdo. Pero no lo he leído, pero es interesante porque Alex Garland, cuando habló de escribir el guión de la película, él dijo que él tenía un recuerdo muy, como que a él le había gustado mucho ese libro, pero que no lo había entendido del todo, porque el libro es muchísimo más críptico que la película. Entonces él dijo que no iba a releer el libro. Entonces decidió hacer una adaptación del guión con el recuerdo que tenía el libro de haberlo leído hace 15 años. O sea, él hizo una adaptación del recuerdo del libro, más no en sí de que se puso a adaptar tal cual el libro, que me parece Qué genio. brutal. Eso. O sea, digo, maldita sea, te amo. Me parece brutal. Y claro, también ese tipo que logra ser otra persona, se pone a hacer eso y hace una porquería, pero este tipo hizo peliculón. Entonces, nada, me parece eso interesante. Y sí, yo cuando pienso en Cosmic Horror, quizás lo primero que se me viene a la cabeza, sí, para mí es Annihilation, pero también por la cercanía que tengo con la peli. Pero yo creo que lo que más le viene a uno a la cabeza cuando piensa en Cosmic Horror es de la literatura, es Lovecraft. Sí. Es más, Pero- si uno escribe Cosmic Horror en Google, creo que el 90% de los resultados tienen que ver con Lovecraft en el título. Sí. Pero la primera cosa a la que yo me expuse sin saber qué era Cosmic Horror, que me jodió la infancia, fue en televisión que cogí como los últimos 40 minutos de Event Horizon. Yo no estaba listo, man. O sea, eso fue demasiado fucked up. Y después pasaron los años y yo recordaba la película, las escenas de la película, pero no sabía qué película era. Ya mucho después que, es Event Horizon y tal. Y la volví a ver hace que como 2 años fue que la vi de nuevo así completa y vi el director y yo, este tipo... Entonces... Bueno, Pero igual creo que es la mejor peli de ese tipo sin duda, de P. W. S. Anderson, el Anderson malo. el Anderson. El, El anti-Anderson. El anti-Anderson, sí. Esa peli, y yo digo, men, esa peli, así como está, tiene cosas muy buenas. Al final para mí no termina de funcionar, pero es una de las pocas pelis que yo he dicho, alguien bueno agarra este guión, esta idea y haga un remake, porque hay un potencial ahí para una película increíble. A mí me pasó igual. Conceptualmente siento que hay bastantes cosas positivas que se pueden usar de mejor manera. Pero también me sorprendió un poco que fuera él. La verdad, la película está bastante bien. O sea, en general me pareció bien. Creo que hacia el final se orienta un poco más al tema de la acción y Sí, eso sí, como que me sacó eso. un poco, me aburrió un poco. Pero a ver, a nivel de lo que es, de lo que pasa, que no se sabe ni qué es realmente. Dicen que la nave pasó por este agujero negro artificial y cuando regresó estaba viva. Pero a mí me y- gusta lo frenteado que es como el tema satánico, así como... Claro, el infierno. Eso me que lo dicen parece... en latín y todo. Es como o sea, cuando jugaba Doom y la sinopsis de Doom simple y directa. Esta fucking nave se abrió un hueco al infierno y puros demonios se salieron y hay que matarlos a todos. Listo, brutal, eso me encanta. Entonces, con esta peli no es así tan bruto todo, pero más o menos, es como algo así. ¿Ustedes qué piensan de esa peli, de Event Horizon? Yo la volví a ver hace poco. Es una película, no sé si saben la historia, pero que está fuertemente editada. Era una Sí. película de 2 horas, pero bueno, estas cosas irónicas del destino, como estaba por salir Titanic, que el estudio pensaba que iba a ser un fracaso, querían adelantar esta primera y que le vaya bien, ¿no? Muy en plan, como es medio un alien, ¿no? Una Ajá. nave que los va buscando uno por uno. Y bueno, se dieron una de las películas más taquilleras de la historia y esta es una que tiene que agradecer el ser de culto, porque si no hubiese pasado al Sí. olvido. Sí, sí, total. A mí me gustan varias cosas. A ver, esto que decís vos de toda la simbología judio-cristiana, está... Es raro porque, bueno, el horror cósmico casi por definición es agnóstico, ¿no? No hay mucho Ujú. lugar para las religiones, o por lo menos Bueno, las humanas. Quizás Las es como los sectas. personajes en sí que tienen No, igual como... está lleno, ¿eh? Hay símbolos. La nave es Sí. es un Ajá, sí. crucifijo, Sí, sí, sí. literalmente.
Es un crucifijo invertido, hay cruces por todos lados y es como una especie de infierno. Que también calculo que hace juego al Event Horizon, ¿no? Literalmente a lo que es un Event Horizon, que es el punto donde ya no se puede escapar el pool gravitacional del agujero negro. Y bueno, esto es como, bueno, no te puedes escapar del infierno, ¿no? Uno calculo que será una cosa así. Y creo que hay lecturas de que sí, la nave, que es como una especie de... ¿Vieron Ghost Ship, Barco Fantasma? Sí, man, parecido, desbloqueaste ¿no? un recuerdo, sí. Porque es como que la nave en sí mismo es la entidad, o dentro de la nave está la entidad imperceptible a nuestros sentidos, y bueno, y le va haciendo como un infierno particular a cada personaje, ¿no? Con sus miedos, con sus traumas, y los va llevando uno por uno. Y es la dupla de películas de Sam Neill y Leon Loco, ¿no? Porque después está In the Mouth of Madness. No, bueno, y en Possession. Es la Possession locura también, absoluta sí. ahí. Ahí sí es verdad que las pierde todas en Possession. Pero sí, no, a mí me parece que está buena como una película, como yo diría, no sé, El Cubo, ¿no? Que el diseño, la nave es la nave que no tiene, vos ves la nave y no tiene sentido nada, Sí. visualmente. Nada tiene sentido, hay como tiene como un campo gravitatorio propio que es como una esfera que le giran discos y por momentos parece que son literalmente habitaciones del cubo, ¿no? Que parecen como habitaciones de trampa, pero sí está esta simbología de que es el infierno, y que también se puede leer que en realidad es una dimensión y que nosotros internamente la interpretamos como que es un infierno. Pero sí, tiene muchas cosas de horror cósmico, de no entender qué está pasando o por qué está pasando. Yo de Event Horizon, la verdad que me la acuerdo muy poco de haberla visto de muy chico. Sí, me acuerdo más ponerle The Abyss de James Cameron, que también tiene, creo que era el cine de esa época, ¿no? Pero ahí en vez de que sea en el espacio, pasa cosas cósmicas en las profundidades del océano también, que son otros de los escenarios que explora mucho Lovecraft. Pero de Event Horizon justo no tengo mucho recuerdo de la película. Sí, yo creo que es una peli muy fallida, pero que con el entorno indicado se disfruta. Sí. Y aparte que tiene imágenes muy fuertes. O sea, tal vez no al nivel de Thing, pero sí hay cosas que uno dice, joder. Y Sam Neill siempre está bien, man. A mí me encanta Sam Neill. Siempre él en la locura está de puta madre. Sí, joder, para mí fue inesperado. Yo de Sam Neill justo vi por primera vez hace 2 días In the Mouth of Madness. Que es interesante porque esa no tiene que ver con algo espacial ni satánico. Bueno, yo lo vi porque yo lo vi fue como... O sea, perdón, ahora arrancamos. Primero es casi metalingüístico, ¿no? Hay como eso. Pero sí. Primero es Carpenter, no sé si está bajo influencias de alguna droga, pero es loca la película. Probablemente. Yo la vi ayer, de nuevo. Sí, ayer. Es la que menos me acordaba. Y la quise volver a ver. Yo la vi, sí, antier. No, bueno, a ver, tú me tienes que ayudar porque yo estoy un poco... porque sí, es eso lo que dice metalingüístico. Es como eso, es como la realidad misma es la que... Es la que está como... Sí, modificándose. Modificándose, pero desde el punto de vista del protagonista, es que tampoco quiero spoilear. Pero igual, sí. A ver, igual el setup es muy... Spoilearla esta película igual sí, rara. Es difícil spoilearla. Pero igual el setup me encanta, como la pieza, cómo ponen las piezas en el tablero. Cómo introducen el personaje de Sam Neill y él en sí, su personalidad como agente de seguros, ¿qué tal? Sí. Medio cabrón, ¿no? Sí, súper cabrón. Y después también como se representa lo del viaje. O sea, no sé, hay como, también tiene como lo que está diciendo Alien, claro, muy distinto, pero de ese misterio de qué va esta peli. Con In the Mouth of Madness me resulta más intrigante porque no conocía, como conozco mucho la historia de Alien, sino estaba pensando, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es no sé qué? Después me empezó como a recordar a Stephen King, que hacen constantemente referencia a él ahí. Muchas referencias a Stephen King. Y de hecho supuestamente en realidad es Stephen King.
el escritor este que están buscando, Ya. pero es Lovecraft. En No, realidad, eso. O sea, hay muchos- no, y de sí, hecho sí. creo que hay diálogos, porque citan Sí, varias diálogos. veces pasajes del libro que escribe este Sí, sí. escritor ficticio, Lovecraft. y si no me equivoco son tal cual partes de relatos de Lovecraft, ¿no? Sí, 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 son iguales, pero lo que dice es que eso es más que nada de cómo es, viste, los libros de tapa blanda, o sea, Lovecraft nunca escribió Ujú. novelas, entonces yo creo que capaz visualmente es más Stephen King, pero obviamente vos ves las tapas y son casi todos entidades Sí. que podrías ver. Hay que pensar que Lovecraft escribía en revistas pulp, ¿no? En los pulp. Sí, que eran así como todos en Weird Sí. Tales, toda esa época con... Sí, sí, sí. Que también, si querés, es el karma que le queda, es el mote que tiene, ¿no? O sea, uno dice, hay una criatura media tentaculosa, listo, horror cósmico. Ajá. y puede ser, pero hay muchas más cosas que eso. De hecho, podés no tener nada, no ver nada, y que sea horror cósmico también. No, que decía que de hecho lo más rico de todo esto de que sí, de que empieza publicando en estas revistas pulp, que en realidad estaban como menospreciadas, ¿no? Era Ujú. lo que leían los adolescentes, preadolescentes, supuestamente era como literatura rápida también, ¿no? Como rápido, pero Lovecraft tenía una pluma exquisita, entonces es como que elevaba la vara de lo que se Sí. publicaba normalmente en ese tipo de tiras, pero lo más rico de él en realidad es lo que viene después, que es con el, viste, él nunca alcanza la fama, pero crea lo que se conoció como el círculo de Lovecraft, que era como un círculo epistolar que tenía con otros escritores que fueron completando su obra, porque muchos de sus Wow. relatos nunca los completó Sí, sí. y se terminan completando Sí, sí. después a través de otros autores que fueron sus discípulos, ¿no? Y creó toda esta dinámica les recomiendo mucho, que creo que les va a gustar si están interesados en horror cósmico, que es la biografía que escribe Hulebeck de Lovecraft, que no despeja todas las dudas que hay sobre su biografía y cómo fue su vida en realidad, pero sí toca un punto que a mí me quedó mucho cuando leí esa biografía, que dice que Lovecraft es de los pocos autores desde Homero, o sea, volvámonos a los griegos, Homero, y toda su poética, que logra tener crear mitos, ¿no? Que es algo que uno lee los mitos de Homero como si fuesen los mitos que circulaban, pero en realidad era la literatura de Homero que después se reproduce entre los griegos, que reproducen sus historias como si hubiesen sido mitos. Y lo mismo pasa después con este círculo epistolar de Lovecraft, que genera estas figuras que para muchos que no les extrañe que haya adoradores No, zulú hay, en alguna Sí, parte sí, sí. del mundo, sectas que veneran estas figuras que creó Lovecraft puramente desde la literatura, desde la ficción. Sí, y el círculo, lo más gracioso es que el círculo termina teniendo autores muy conocidos, o sea, el círculo de Lovecraft, que es el que termina publicando. Lovecraft era un perfeccionista y muchos manuscritos él sentía que no daban la talla, y los termina publicando este círculo y se vuelven muy famosos. Y ahí, por ejemplo, tenés a Robert Howard, que es el creador de Conan el Bárbaro, y Red Sonja creo que es la otra. Y está Robert Bloch, que es el escritor de Psicosis. Imagínate, estos eran aduladores, como se mandaban cartas con Lovecraft y lo apreciaban un montón. Y creo, no sé si diría que sin ellos no estaría donde está, pero sí ayudaron mucho. Pero sí, pero revivieron su obra porque Claro. la hicieron conocida. Si no, Sí, Wow. y también metieron cositas en la mitología, ¿no? si no iban a morir en el Sí, sí. sótano de la madre de Lovecraft, donde deben Sí. haber quedado todas las cosas cuando murió. Wow. Sí, Qué pero la interesante mitología eso. de ellos, sí, está llena de cosas, del Necronomicon hasta hay como todo un panteón de dioses, identidades que hasta yo no las conozco. Es Bueno, una hasta acá, perdón, pero acá nos metemos en horror cómico y nos entusiasmamos, pero justo de lo que habla del Necronomicon, él lo publica anónimo. Y entonces el libro de los muertos que aparece referenciado en 1.000.000 de obras, por un momento se creyó que era un escrito satánico que verdaderamente, como la Biblia, ¿no? Y era un escrito que hizo Lovecraft, que lo publicó anónimo y se lo atribuyó a un árabe loco, Al-Sahad, no sé, ahora no me sale bien cuál es el nombre, y por mucho tiempo se creyó que el verdadero autor era este árabe, que era un alquimista, que tenía contacto con los demonios y que escribió esta Biblia satánica, que no es otra cosa que el Necronomicon, donde Lovecraft
publicó todo su bestiario de Sí, entidades. bueno, y eso tiene mucho que ver además con In the Mouth of Madness, que hablan, ¿no? De como casi que si de repente hay mucha gente que empieza a creer en algo, eso empieza a ser real. Habla de la Biblia, de la creencia y de que por qué esta realidad, o sea, por qué creo que dicen, si yo vendí 1 billón de copias, ¿por qué eso es menos real que la Biblia? Y bueno, esto también está un poco atado a esto que decía Jesús. No, y dice que es más real que la Biblia. Claro. Porque hay más gente que cree en ello Sí, sí, sí. y que entonces la cosa es que la realidad como que de verdad empieza a cambiar porque mucha gente cree más en ese texto y al final al final yo ni siquiera, bueno, bueno, eso es parte del Cosmic Horror, ¿no? Al final yo ni siquiera sé si entendí. Pero igual No, es, pero igual es el como final que es cuando... muy icónico, ¿no? El plano. No, El es plano brutal. icónico, Yo cuando salen los créditos, eso es que quedé como que puta madre, es el final. Y recordé que esa imagen del final yo ya la había visto, pero en el momento estaba como tan metido en la película que fue como que me agarró desprevenido y fue como un final súper cabrón, así como que mierda, súper oscuro. Pues yo la tengo pendiente, pero me parece brutal todo este recorrido por el caso Lovecraft. De alguna Sí, manera me sí. parece que Ves no, que no estaba tan adentro de él. Por eso es que nos teníamos que invitarlos. Sí, Este, sí. De hecho, yo no conozco tantos autores, porque obviamente el horror cósmico nace con el cosmicismo, que nace con Lovecraft, que es casi una especie de branch del nihilismo. Es muy nihilista Lovecraft. sí. Y después siguen. Obviamente muere Lovecraft, siguen habiendo autores de horror cósmico que no conozco tantos, no he leído tantos. Pero sí, él o esto que decimos, en realidad surge póstumo, ¿no? O sea, con este círculo que genera los mitos y no me acuerdo, Jesús, cuando él está vivo ni siquiera salen los relatos de Cthulhu. No está publicados, me parece. No, es los mitos de Cthulhu o Zulu, como le digo yo. Sí, sí. Se juntan varios relatos de estos discípulos también Claro. que hicieron otros relatos donde volvía a aparecer esta figura. Sí, y es el Pikachu de Zulu es Lovecraft, ¿no? la más O sea, recurrente en su obra, pero ni siquiera es la criatura más poderosa que no, pero tiene. vos ves Lovecraft y ves a esa entidad que está en el mar, en Rayleigh, que parece un cabeza de tentáculos que mide, es como un Godzilla, y es lo que asocias a él. Pero inclusive estos, como le llaman, como Outer Gods, ¿no? Como dioses de afuera, Los hasta antiguos. esos dioses tienen sus dioses, es como se va muy arriba después. Que es muy parecido a... No sé si llegaron a jugar, por ejemplo, Bloodborne. También Bloodborne es un juego muy Lovecraftiano y No. muy de horror cósmico. Porque lo que termina pasando con Lovecraft es que permea en toda la cultura pop. En todos Claro. lados. Bueno, Toca los juegos, los libros. Bueno, Ricky Morty es una parodia. Sí, Ricky sí, Morty sí. constantemente. Total. Pero Aunque- vimos la semana pasada Werewolf by Night y uno de los criaturas es completamente Manting, sí. Una especie de Cthulhu Ajá. Sí. del bosque, no sé. Sí. Me pareció, a mí me encantó ese diseño de personaje. Sí. Pero lo que tú comentas, bueno. Ale, de que incluso estos dioses tienen sus dioses, va mucho de la mano con los niveles, ¿no? De civilizaciones, si hablamos del universo entero. Entonces, al final, creo que nosotros como civilizaciones podríamos tener dioses, que a su vez serían esta civilización que también tiene sus dioses. Entonces, ¿hasta qué punto se ¿Cómo llega? es que se ¿Qué tan llama la paradoja de... Mervin? No, de Krebs. Fermin Paradox, ¿no es? No, No, esa es la de las civilizaciones. Sí, Esa- la de Fermi es la Eso que volvemos básicamente a se la basa trilogía de el los tres término. cuerpos, con Sí, Fermi. Claro, sí. la que de alguna manera la teoría del bosque oscuro es la respuesta a la paradoja de Fermi. Pero, de Fermi. pero lo de los niveles de civilización, no me acuerdo cómo se llama eso en específico. Bueno, pero yo solo aprendí va fue a eso. por los videoensayos de Kurgesat y después lo vi en las tres cuerpos y que esto ya me lo... Claro. Pero Sí. al final, ¿hasta qué punto se llega a o sea, ¿qué tan Dios puede ser esta ente o Sí, civilización que esté más sí, por encima de todo? Sí. O sea, de nuevo, cuando hablamos de dioses, como bien dijo Jesús, es casi que es un mote antropológico que le ponemos, porque en realidad cada vez tienen más poderes, o sea, como más Claro. habilidad de manipular la realidad. Y después, bueno, unos son interdimensionales, los otros son multi-interdimensionales, los otros son multi del ulti, y cada vez se va más arriba. Yo no los tengo tan presentes, pero hay videos enteros que son de 50 minutos y son cada vez deformaciones de
de amebas, pues son todos viscosos, no hay ninguno que es como como un dios, ¿viste? Griego, homogéneo, son todas cosas muy, muy particulares. Casi No, y que que intentar pone en leer... jaque qué significa, Dale, pone en Jesús. jaque qué significa ser Dios todo esto, ¿no? De si tenemos un Dios, otro arriba de Dios, y Sí. volvemos de vuelta a la hormiga y el humano, ¿no? Para él y para la hormiga, si pueden prestarnos atención, por ahí somos Dios dentro del concepto diosero de la hormiga, y así hasta el infinito. Sí. Quería, a ver, que me comentes porque me llamó la atención que no la hemos visto, de esta peli que dices The Beach House. The Beach House. Sí, The Beach House, sin de vuelta spoilear, pero la premisa es una astrobióloga que se va a pasar vacaciones, un fin de semana de tranquilidad, no, distinto a todo lo de Lovecraft, de que es un grupo de científicos que va a meterse a una tumba o va a hacer una investigación en la Antártida. Acá es un científico de vacaciones. Y ya es muy atractivo desde eso, ¿no? Va a relajarse y se encuentra con una entidad donde no puede explicarla, sí puede teorizar desde su conocimiento, ¿no? De una persona que se la pasa estudiando cómo evolucionan las formas de vida en los ambientes más hostiles, que es cómo pensar, cómo se desarrollaría cualquier microorganismo en el espacio, y acá tenemos algo que viene del espacio acá. Y empiezan a suceder cosas en una cabaña que es una cabaña sobre la playa, donde de vuelta no puede darle una explicación cierta a qué es lo que está sucediendo, pero sí es interesante que el personaje sea un personaje que tenga este conocimiento científico que le puede jugar en contra o no a las teorías que puede desarrollar sobre qué es lo que está sucediendo, pero que Sí, empieza a porque impactar al resto de la comunidad, que se convulsiona con... Es muy difícil hablar de esto sin spoilear. No, pero también con- es muy parecida, ¿viste? Bueno, estos motes de terror ecológico, porque básicamente la flora y la fauna empieza a mutar. Tiene cositas de Mist también, ¿no? De la de Stephen King, que hay como un... Ujú. Como en un momento llega a haber como una niebla que empieza una a... irrupción. En un momento, Sí, ¿no? hay En toda una- la peli hay una niebla No, y de ahí pero salen digo, Ah, cosas. The Beach House. No, pero Ah, en The en Beach The House. Beach Vale, House, vale, vale, sí, vale. son como si fuesen noctilucas, pero que están flotando en vez de que sea, viste, ahí una luminiscencia, no sé si Ujú. es la palabra, pero un efecto lumínico en vez de que si fuese en la superficie del mar, viste, como esporas Ya. en el Sí. aire. Y ahí, Y juega muy bueno, bien con esto, solo para terminar, de que en realidad el océano es el espacio en la Tierra, ¿no? No sabemos mucho del océano, y juega con eso, de que a lo mejor que esto que cae en la Tierra, capaz no cae en la Tierra, sino que, no sé, la siempre estuvo. flota, las olas después de 6 millones de años, bueno, esta fue la última gota, la última ola que lo trajo a la orilla y empieza a pasar todo. Así que esa es una película independiente, No, que muy linda. O sea, o pensar que como nosotros nos desarrollamos saliendo desde el mar, ahora aparecen otras figuras que serán las que vienen a ocupar ahora su lugar en la Tierra y Claro. desplazarnos Ya, a ¿y nosotros, de qué año los es esa seres peli? humanos. Juega mucho con eso. Debe ser 2020. Nosotros le hicimos un Ah, es episodio Desde reciente. la esa, pandemia. 2020, por ahí. Es reciente, vale. Uf, Sí, pues sí. está Muy en chiquita. está en la watchlist. Sí, porque Este- hablando de esa peli me dio vibes a The Lighthouse. Un poco. Ah, eso. Bien, porque es que me llamó la atención porque hace unas semanas cuando estaba hablando con Alejandro de eso y él puso entre listas de Cosmic Horror y dijo The Lighthouse y yo, The Lighthouse es Cosmic Horror. Entonces toda esta semana donde tuve que hacer como más la tarea, dije, creo que sí. Cada vez encaja más. Entonces, pero a ver a ver, yo... O sea, a ver, esto lo podemos yo- definir. Puede ser yo horror ya, pero cósmico yo voy o a... Yo voy a Lovecraftiano. no, bueno, Son dos cosas distintas, ¿entendés? yo voy a Puede decir, ser. yo voy a Claro. decir nada más que The Lighthouse fue mi película favorita del 2019. Y me Ujú. encanta esa peli, es perfecta, es una de las mejores pelis de los últimos 10 años, en mi opinión. Pero fuera de qué género es o lo que sea, eso, puedes decir lo que está diciendo, si es Cosmic Horror o Lovecraftiano, porque claro, es lo que estaba diciendo, una película rara donde hay tentáculos. Eso no es necesariamente... Pero hay otras cosas... Acá hay algo más. Claro, claro. Pero quiero decir que una película
donde pasen cosas raras y hayan tentáculos, no necesariamente es una película de horror cósmico. Lo que pasa es que yo siento que el centro de Lighthouse no es eso, sino es la relación entre estos dos personajes en este lugar y cómo eso va desembocando cada vez más en esta locura. O sea, cómo esa locura se representa exteriormente con todo esto que está pasando, Entonces, pero principalmente el conflicto entre ellos. Al final no sé si es tan Más no alegórico como decía Ale antes de lo que estábamos hablando o si realmente es algo que esté pasando ahí, pero el final creo que es muy explícito. Entonces hay una mezcla de cosas ahí que me confunde un poco. Explícito, man. Uf. O sea, explícito no en la explicación, sino en lo que se ve, en lo que está ahí. Ya. Pero no sé, Ale, Sí, di tú. sí, el tema es que o sea, obviamente es una película que habla sobre una lucha de poder y hasta si querés algún análisis de las relaciones entre hombres, pero sí es que es simplemente que se están volviendo locos porque están en un lugar aislado, que eso también es bastante de Lovecraft, o si lo que se termina viendo sobre el final de alguna manera modifica, no sé, la psiquis o el ambiente y eso los termina llevando al punto donde lo lleva. Si no tuviese eso final, para mí es simplemente Cabin Fever, pero en una cabaña sobre el mar, ¿no? Con o sea, dos personajes que se están volviendo locos y tratando de controlarse mutuamente, que también pasa en The Endless. The Endless es una película mucho sobre el control. Pero para mí, por este elemento sobre el final, que como bien decía Jesús Baglini, o sea, no es ambiguo, para mí no es metafórico dentro de la película. Hay algo ahí, me parece. Claro. Pero creo que es el único elemento. O sea, sobre ese elemento pende toda la justificación que puede ser horror cósmico para mí. Ah, vale, eso. Yo coincido con que es más Lovecraftiana que terror cósmico en sí. Por esta figura que además de los científicos que son recurrentes en Lovecraft, también tenemos a los marineros, a los navegantes, estas figuras solitarias, los faros siempre están presentes, siempre muchos escenarios que están cerca del mar, que es lo que vemos en Lighthouse, el tema de las sirenas también están muy presentes. Le veo más esos tintes de cómo trabaja la soledad y el aislamiento y todos los temores que te pueda generar esto, ¿no? Y cómo empieza también el aburrimiento, ¿no? El tedio, las actividades que son muy monótonas, como, bueno, uno empieza a llenar la monotonía con la locura prácticamente, ¿no? Con, viste, imaginar escenarios o algo que te saque un poco de ese tedio, que además se potencia más cuando la convivencia es con una sola otra persona, entonces las posibilidades de matarte entre ellos son muy elevadas. Le veo cosas más Lovecraftianas que en sí de terror cósmico, pero de vuelta, nosotros no nos gusta mucho el tema de las etiquetas, entonces sí. Claro, es que también hay unas fronteras allí. Ale estaba comentando que la peli, si no fuera por ese final, se sentiría más como este Cabin Fever y esta relación de entre ellos dos. Estaba leyendo en estos días un comentario que hizo Robert Egger sobre Lighthouse, tiempo después, hace poco realmente, hablando de que él, una transición que estaba pensando para la película que al final no le dejaron hacer, era una toma del faro que luego se cortara con una toma del pene erecto de Robert Pattinson. Yeah, of course. Entonces, ahí también habla mucho de lo que comentaba Ale, este juego de poder y esta relación entre ellos dos. Eso hubiese sido de más, eso hubiese odiado. Bueno, hay gente en Twitter diciendo que por favor saquen No, pero si ya una versión con todos eso. los símbolos fálicos, dos hombres atrapados en un falo gigante, ahora ponerlo para que por si no entendieron es como too much. Claro. Pero bueno. Pero obviamente la gente no lo pide por eso. Porque esto es una alegoría de la autoridad, es eso, va más por el tema del concepto que tiene Egger sobre la autoridad y esta relación padre-hijo, no necesariamente biológica, ¿no? Socialmente lo que es ser padre e hijo, en las escalas de poder, que tratar el terror en sí que vemos en el horror cósmico. Sí, yo creo que como para finalizar de esto de Lighthouse, creo que es más Lovecraftiana que horror cósmico. Te queda muy, muy débil el argumento de que es horror cósmico, porque tendrías que extrapolar lo que ves al final e inventarte toda una lógica de que eso es algo. Pero podría ser lo mismo que el color, ¿no? Del color magenta de Outer Space. Podría serlo, pero es muy débil. Tenés que inventarte mucho para rellenar. Y bueno, ya como para ir cerrando, que se nos alarga la conversación, a ver si podemos hacer un rapid fire ahí de películas o recomendaciones así específicas que ustedes quisieran hacer sobre el género que no hayamos mencionado.
Bueno, mira, hay dos que no vi hace mucho, pero que sí las he visto y me han gustado. Películas, después me gustaría recomendar un manga. Las películas son The Void, como El Vacío, también una película independiente. La Estuve a queríamos punto de ver. verla, sí. Estábamos a punto de verla y no nos dio tiempo. Está muy buena porque es una película de nuevo independiente, pero que está hecho por como un especialista de efectos prácticos, entonces es muy The Thing, ¿no? Para el Ya. presupuesto que tiene. Y hay otra que se llama Starfish, como, ¿qué sería? Oh, Estrella de mar, no, ¿cómo es Starfish? sí, Estrella de Mar. Estrella de mar, Ujú. y que también juega con un elemento de horror cómico que no lo hablamos en ninguna de las películas de acá, o sea, otro sentido, que esas me parecen de nuevo chiquitas, pero que escapan. O sea, no lo vas a ver en las listas más comúnmente. Me parecen bastante buenas. The Voice seguro. Starfish no creo que tanto. ¿Y vos, Jesús. Jesús? Y yo sí, recomendaciones de películas deberían ser o en general. En general. Bueno, yo después déjame recomendar un manga, así que vayan primero Jesús. Ajá. No, como película para ver con amor, pero que se relaciona mucho con Ale, la discutimos, se relaciona mucho con La sombra de Innsmouth, que para mí es de unos relatos que es fantástico, que ahí ya tenés monstruos más físicos, Lovecraft, que es Cold-Skin, que la vimos, que es para mirarla con amor porque de algún momento se pone un poco más de acción y todo, pero tenés estas figuras que, ¿viste? Que son También hay estos un hombres faro. pescados, peces, ¿no? Podrían ser los monstruos de la laguna, ¿no? Que salen de las profundidades de los arrecifes. También creo que en uno de los cuentos no me sale ahora el autor de Witcher, Popovich. Sí, el polaco, no. El polaco, no me sale. Pero tiene uno en el segundo libro de Witcher. Tiene, como es esto, un relato también que se puede haber inspirado en eso. Y después Gonward, pero lo estoy leyendo ahora, Ale ya lo terminó, pero también es un sci-fi que juega mucho con lo que es el espacio-tiempo, los apocalipsis y el horror dentro del apocalipsis. Sí. Muy visceral, muy gore sería. Ya sería más gore que otra cosa. Sí, The Cornwall es una novela bastante buena. Que de nuevo, a ver, uno podría decir que hay cosas en las leyes del espacio que nos vuelven tan infinitesimales, inclusive, por ejemplo, en escenas de Interstellar, ¿no? Que cuando tienen que jugar con la dilatación temporal y obviamente la teoría de la relatividad, podría llegar a ese mismo efecto de que te quedas anonadado porque decís, bueno, me estoy quedando 5 segundos acá, que van a ser, no sé, 20 años en la Tierra, y bueno, eso te puede generar ese mismo sentimiento de indefensión. Y eso creo que también está en Goldworld, que este es el libro que está muy bueno. Y yo para cerrar, así, por lo menos en temas de literatura, bueno, en realidad es un manga, que lo hablamos con vos, Cristian, un poquito, que era Uzumaki, si lo volví a leer, y Uzumaki es el terror cósmico, pero hecho y derecho. Me imagino que por lo menos, si no lo leyeron, conocen la clásica viñeta, ¿no? Yo leí yo lo empecé a leer, pero no lo leí solo al principio. Sí, bueno, Uzumaki obviamente es espiral en japonés, como Naruto Uzumaki. Y básicamente lo que pasa en el libro de Junji Ito, creo que son 3 volúmenes o una cosa así, en el manga, es que empiezan a ver cada vez más apariciones de espirales en la realidad. O sea, de repente la flora empieza a tomar forma de espiral, hasta cuerpos humanos empiezan a tener forma de espiral, y es como que la espiral misma empieza muy parecido a Annihilation, a dominar todo un pequeño pueblo. Y sobre el final de la obra, que no lo voy a contar, la respuesta de por qué pasa esto es muy, muy horror cósmico, y la verdad que hasta me había olvidado que era tan así la parte final, porque uno tiene la imagen de la chica con la espiral en la cabeza que le penetra el ojo, es un clásico de Junji Ito y sus imágenes podridas, pero va mucho más allá de básicamente de formar cuerpos en espirales, así que lo recomendaría bastante ese manga. Vale. Sí, anotadísimo. ¿Usted tiene algo más de Cosmic Horror? No, que no hayamos hablado acá. Ya. Yo vi la otra peli, la trilogía esa de Carpenter, pero no fui fan de ella, que se llamó Prince of Darkness. La vi justo hace unas semanas, por casualidad, ni siquiera era en preparación, sino por
casualidad vi esa película y me gustó mucho la idea de la película, pero en sí la ejecución es que simplemente no pude, me pareció muy cutre. Quizás ese es parte del encanto de la peli, pero a mí no me gustó, pero la historia en sí me pareció interesante. Y la peli esa de Frank Darabont de la historia de Stephen King, The Fog, Ah, sí. que mucha gente la odia, otros la aman. Yo de igual la vi cuando salió, tendría yo 16 años y me jodió porque el final es devastador. Pero no sé si, El no mejor sé, final de la Espera. historia. sí, Un segundo. The Mist, ¿no? Porque The The Fog Mist. es la de No, Carpenter. perdón, The Mist, Ah, ok. The Mist, De, la de niebla, Mist. ajá, eso, The Sí, sí, Mist. pero yo entendí que estaba hablando de esa, Yo la de también, pero Darabont. por las dudas. Perdón, No, sí, el Es un gran final para una película que no. el final es la película, me sí, parece. sí, Sacarse pero, ese final y no sé si está tan buena la película. pero a mí la película lo que me pasa es que me acuerdo que en aquel entonces me intrigaba mucho la idea. A mí esas ideas de como esos conceptos tan claustrofóbicos de la niebla y tal me parecía interesante. En sí la película se vuelve como un poco... Hay personajes que entiendo que tienen que ser molestos, pero se vuelven demasiado molestos. Y, y la Thomas Jane, que es el protagonista, el actor protagonista, nunca ha sido el actor con más rango del mundo y aquí se nota mucho. Pero, pero no sé, esa peli la he visto varias veces y siempre la veo es porque le digo a alguien que no le gustan ese tipo de pelis, que no la vea porque el final es muy feo, muy fuerte y les da más morbo y la ve y me siento yo al lado de ellos a verla y después me echan la culpa, me odian porque les recomendé, yo no, yo se la anti-recomendé y usted igual la quiso ver. Sí, Entonces, de hecho, el esa, final, hasta donde yo entendí, ese final es original de la película, me parece, ¿no? sí, el libro no termina así, que eso es parte de las críticas que tiene la peli. Sin embargo, Stephen King dijo que le gustaba más el final de la peli que el mismo libro que le escribió. No sé cómo Entonces, termina, pero me parece que es un final. Entiendo que es un final trágico, pero es un final acorde a la película y a las claro, cosas que quiere también sí. tratar. Pero Pero es bueno, de los más desoladores, pero por sí. lejos. Y al mismo tiempo es una película bastante accesible porque fue una película de Hollywood y está en Netflix y es como fácil, no es una de estas películas de bajo presupuesto de John Carpenter de los 80, sino es una peli de los 2000 que sí, que es como muy fácil de acceder, la pasan a veces por televisión y eso, pero sí creo que es la otra, sí que recuerdo. Igual creo que prefiero muchas de las otras que hemos recomendado, pero se me vino a Ujú. la cabeza esta de Fog. Y nada más. Creo que, bueno, el relato ese de tengo boca, pero No tengo boca, pero no quiero tengo gritar. boca, pero quiero gritar. Es terrorífico. A mí ese me rompe el alma completamente cada vez que he leído ese. No sé si usted lo conoce en el relato. No, yo por lo menos no. Es ¿De súper quién es? corto Uf, y man, súper qué recomendable. loco. Ese libro esa historia la tienen que leer. ¿Cómo es que se llama? Ellis, no sé No me qué. acuerdo el nombre del autor. Bueno, Puede pasar ahí. es un relato de ciencia ficción, tiene como 15, 20 páginas Ah, ok. y Nada, es bien. fucked up. O sea, a mí me parece horror cósmico también es una de las cosas así como más que tienen como todos los checks en mi cabeza de lo que es. Pero bueno, ese relato es muy fuerte. Y Sí. siempre que lo recomiendo, además de que el título me parece increíble. Quiero gritar, pero no tengo boca, me parece aterrador solo el título. Y cuando uno lee el libro y ve a qué hace referencia a eso, es como que maldita sea, ¿por qué coño estoy leyendo esto otra vez? Pero está muy bien ese relato. Y nada, y bueno, y todo lo que ustedes hablaron de Lovecraft, que voy a tener yo que hacer el doctorado ya, la diplomatura de Lovecraft. Yo siento que sí, que este episodio, la preparación para este episodio fue como terminar de abrir una puerta Sí, de que ya estaba, a tenía lo una rendija desconocido, ahí ¿no? como, sí, y al final va a valer mucho la pena. Pero nada, chicos, un Sí placer. puedo recomendarles Sí. Digan. de Lovecraft, cuento primerizo para arrancar, para mí Herbert West es la puerta de entrada a Lovecraft y después El Alquimista, y después sí ya meterse en las cosas más profundas, pero todos los que no exploraron mucho Lovecraft siempre les recomiendo entrar por ahí. Ya, sí, porque yo leí el de las ratas, leí uno de los de Cthulhu, que el llamado de Cthulhu Bien. creo que es. Y leí El color que cayó del cielo, que cuando leí todos esos cuentos recuerdo que el que más me gustó fue ese y no es el que normalmente mencionan como uno de los conocidos de Lovecraft, pero no sé, a mí me gustó. Pero tengo que hacerle una releída y también que en aquel entonces los leí en español y ahora que pues si alguien escribió algo en inglés lo leo en inglés y capaz y tiene como más riqueza, qué sé yo, si lo puedo leer en el idioma original. Pero nada, genial. Sí. Em, Chicos, si quieren
dar sus redes para el podcast. Esperamos que vuelvan con su tercera temporada lo más pronto posible. Ojalá y se dé, pero hacen falta. Sí, estamos con ganas, así que bueno, vamos a ver si podemos alinear las agendas, pero en términos de redes, bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Invernadero Horror, y en Spotify también ponen el Invernadero Horror Podcast y ahí nos pueden encontrar. Aún sin la tercera temporada ya tenemos como creo que 52 capítulos, así que pueden hacerse una repasada por muchos géneros y distintos países, que es lo que más nos gusta hacer. Hay material allí para que no se cansen. Sí, yo siempre lo digo. Esperar. Yo siempre lo digo y lo digo con honestidad, que la razón por la que nos hemos hecho amigos y todo eso inicialmente fue porque me hice fan del podcast de ellos y me parece que son personas que siempre están como muy bien informadas, que hablan con mucha propiedad y que al mismo tiempo es entretenido. Y también son bastante compactos, a diferencia de los nuestros. No, son podcasts de 1 hora. Exacto. Y no sé, a mí yo siempre termino, sobre todo a veces escucho podcasts de películas que ellos hablaron, que nosotros también hablamos, y digo, tenía que haber escuchado esto antes de grabar nuestro podcast. Y las perspectivas que hay. Siempre hay... eso, exactamente. En los episodios que hablamos de mismas cosas y uno dice, joder, o sea, sacaron un montón de cosas más que nosotros no sacamos. Es como decimos en Venezuela, sí, es gente seria. Es gente seria la que está hablando, entonces... Igual en la descripción del episodio donde vaya a estar alojado, pues va a estar los enlaces directos al Spotify de Invernadero Horror y al Instagram. Bien, y bueno, a su Letterboxd también. Sí. Sí, ahí es donde estamos. Yo por lo menos estoy canalizando toda mi ansiedad. Por lo menos escribo cosas porque las ideas fluyen. Bien. Y nada, un placer tenerlos acá. Fue un placer, al fin se dio. Esperemos que se repita con menos inconvenientes técnicos, pero... sí. Pero nada, un placer, y sabía que estamos en buenas manos cuando íbamos a hacer esto. Y nada. Pues chicos... Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarnos autoinvitarnos. Sí, bueno, un placer.